8 de la mañana, 32 minutos. Pues sí, esta es ya la tertulia. Les hemos contado la actualidad desde las 7 en punto en Buenos Días España. Después de 1 hora y media de información, llega el tiempo de análisis con los mejores. No lo digo yo, lo dicen nuestros oyentes y espectadores. Esta es la mejor tertulia. Siempre nos llaman y nos escriben con eso. Bueno, pues es que tienen razón. Pedro Fernández, abogado de Vox, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, España. ¿Es usted consciente, don Pedro, de que hoy es usted uno de los grandes protagonistas en la tertulia y en la actualidad? Bueno, claro. Han estado en el Supremo, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, lo importante es que sea protagonista España, que es lo que importa. Por supuesto. Luego haremos unas preguntas a don Pedro Fernández sobre la que es sin duda la gran noticia de este día. Rosa Cuervas, compañera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa, y enhorabuena. Buenos días a Miguel Ángel también, y enhorabuena a Pedro y por extensión a Vox por su labor. Enhorabuena y gracias, las dos cosas. Eso es, enhorabuena y gracias. Miguel Ángel Redondo, ¿qué tal? Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Está también convocada Ana Ruiz, pero ya saben ustedes que la izquierda suele llegar tarde siempre a las grandes citas de la historia. Luego la esperamos a Ana Ruiz, que también queremos comentar con ella, por supuesto, la actualidad. Quería yo empezar hoy, y aprovechando que está Miguel Ángel Redondo de Ciudadanos aquí, una noticia que publica el periódico El Mundo, y el titular, la verdad es que llama la atención, ¿no? Los contratos a dedo han crecido en el Ayuntamiento de Madrid el 1.166%. Es poco, ¿no? O sea, yo cuando he visto la cifra, digo, teniendo en cuenta los que están gobernando, entre comillas, Madrid, 1.166% de contratos a dedo de aumento me parece incluso poco. Vamos a ver, es que este gobierno de ahora Madrid, estas confluencias de Podemos, rápidamente han aprendido lo que son los vicios de la administración. Pero lo han aprendido rápido. Sí, lo han aprendido rápido. Son prácticas que son legales, pero deben ser excepcionales. Pero claro, las utilizan porque, bueno, pues es una manera de, bueno, pues en este caso, pues tiene que ver muchas veces con crear una red clientelar. El otro día hablaba Errejón de que una vez abandonen el poder, que es importante tener asociaciones afines, tener, bueno, pues grupos que en un momento dado les puedan apoyar. ¿Cuáles son estos vicios de la administración? Pues muy rápido, pues por ejemplo, asesores a dedo, bueno, asesores, pero que muchas veces no tienen la formación que deberían tener para cumplir su trabajo. Perdona que te interrumpa, Miguel Ángel. Cuando la compañera del Mundo habla de convalidaciones de gasto ¿es sinónimo de contratos a dedo? ¿O no exactamente? Realmente las convalidaciones de gastos, es decir, a la hora de aprobar un gasto, debe pasar un trámite determinado, pues un contrato tiene que pasar la intervención, tiene que ser aprobado y demás. Y estos son gastos que no pasan por todo ese proceso, que se hacen a posteriori, es decir, de una manera, digamos, que debería ser excepcional. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se hace de manera habitual y sube de manera tan importante, pues es que falla algo, es decir, es que se están aprobando las cosas de una manera, digamos, discrecional. ¿Cuáles son los otros vicios? Pues hemos dicho los asesores a dedo, las subvenciones también a dedo, que estos, bueno, pues se están inflando a dar subvenciones a asociaciones, en muchos casos afines, y los contratos menores, que son contratos por debajo, hasta ahora eran 18.000 euros, que no hace falta que haya un concurso, que se lo das a quien quieras, pero con un contrato de estos, por ejemplo, lo que fue la reforma del edificio Plaza de España, hubo un contrato menor que se dio pues a alguien conocido por la alcaldesa Carmena, que era arquitecto, el cual dijo que se podía hacer la obra, es decir, con un pequeño contrato se pueden hacer cosas, informes muy, muy importantes que afectan a Madrid, y con contratos menores pues también puedes coger y a un grupo de estos de economía social, de estos que son tan afines ahora a Madrid, pues le das 18.000 euros, le das 2 o 3 contratos y tienes para pagar 2 o 3 sueldos al año. Claro, estos eran los que venían a limpiar la democracia. Son cosas que son, claro, es que me acuerdo, aparte es que siempre la señora Esperanza Aguirre, que estaba en el Ayuntamiento de Madrid, siempre decía lo que es legal es procedente, ¿no? Creo que era... y estos ya están empezando a hablar de esa manera. No, es que esto es legal, sí, pero es moral. Ya. Es moral, porque es que vosotros se supone que no venís a hacer lo que hacían los partidos anteriores. Bueno, venís a cambiar la política, pero ya están con... No, es que es legal. Bueno, no, es legal, pero es que acabas de dar 18.000 euros a un amigo, pues por hacer algo que realmente, bueno, pues no tiene sentido, o que se lo podías haber dado a cualquier otro. Bueno, esta noticia corresponde a una denuncia que hace el Partido Popular en el Ayuntamiento. Dice que en 2 meses de este año, es decir, en febrero y en marzo, el gasto del ayuntamiento en estas convalidaciones, que antes ha explicado don Miguel Ángel lo que era, ha pasado de los 274.000 euros de 2017 a 3,1 millones de euros.
Por tanto, efectivamente, aunque algunos somos de letras puras, de latín y griego, pero si uno saca el porcentaje te sale más o menos eso. Bueno, las subvenciones han pasado desde que estaban ellos de 30 millones a 80.000 millones, las subvenciones. Y lo que son las subvenciones a asociaciones igual se han multiplicado por un 156%. Es decir, eso, lo de las subvenciones a dedo es tremendo. Claro. Ahí se están poniendo morados muchos. Explica la compañera que las convalidaciones son un mecanismo permitido por la ley, como decía antes don Miguel Ángel, del que disponen las administraciones para solucionar determinadas situaciones sobrevenidas con dinero de las arcas municipales sin tener que pasar por un concurso público o un proceso negociado sin publicidad. Es decir, se le encarga un servicio a una empresa determinada y se le paga sin más burocracia. El proceso pasa por Junta de Gobierno, pero no tiene los plazos que implica un concurso. Eso debe ser... Pero que eso es un mecanismo que sí que es necesario, pero tiene que ser algo excepcional. Sí, es decir, como las subvenciones a dedo. Bueno, pues dar una subvención a dedo a Cruz Roja, nadie va a decir nada. O dar una subvención a Cáritas, yo personalmente, ¿qué me voy a decir? El problema es cuando le das una subvención a una asociación de estas, que hay muchas que hacen lo mismo y ya con cierto sesgo político, ¿no? Ahí es donde entra el problema. Claro. Estaría bien el ejercicio periodístico, que mira, nos lo podemos apuntar, de ver esa misma evolución de las cuentas en los ayuntamientos de Cádiz, Zaragoza, los ayuntamientos del cambio. Mirar a ver cómo cambian ahí, ¿no? Las cuentas, ¿eh? A ver qué convalidaciones de gasto sí, ahí, que nos tememos que no deben ser pocas, ¿no? Pues hombre, me imagino que muy parecidas, porque la forma de hacer política es también la misma. Yo según os escuchaba, me venía a la cabeza la expresión de una especie de pitufeo de la contratación pública, ¿no? Sí, es decir, es una manera de alguna forma de fracturar o de partir obra en contratos por debajo de 18.000 euros para después ir repartiendo por aquí y por allá. O sea, son las trampas viejas de partidos viejos que quieren pasar por partidos nuevos o prácticas nuevas, ¿no? O sea, que más de lo mismo, ¿no? Qué pena que tengamos tantos pitufos en la política, sí. Cuando hace más bien falta algún Gulliver. Un gigante, sí. Pero tenemos demasiados pitufos. Bueno, permítanme que relacione esta primera noticia que hemos comentado con otro de los asuntos del día, y es que el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Franco, se llama Franco, aunque está en el PSOE, ha señalado que la alcaldesa Manuela Carmena sería buena para cualquier candidatura a la alcaldía, pero ha recalcado que no hubo un ofrecimiento formal porque en su partido los aspirantes se deciden en primarias. Ya saben ustedes que el periódico El País publicó ayer que los socialistas habrían ofrecido a Carmena presentarse en 2019 bajo las siglas del PSOE en un ofrecimiento informal, ¿no, Miguel Ángel? Vamos a ver, por las declaraciones estaban los dos solos y el secretario general de la Comunidad de Madrid del Partido Socialista le dice a la señora alcaldesa si estaría dispuesta a ser la candidata del Partido Socialista. Dice, no, se lo dije, no de una manera formal, pero se lo has dicho. Sí, y claro, eres una persona con un peso importante, se lo has dicho. No, después dice, no, pero es que fue informal. No, se lo has dicho, no se lo dijiste de broma. Es decir, yo creo que todo esto forma parte de una estrategia, una de dos, o para que acepte o simplemente para desestabilizar al gobernador de Madrid, porque evidentemente esto desestabiliza, y también creo que el Partido Socialista está también muy desesperado, ¿no? Después de los últimos sondeos y después que le daban en el Ayuntamiento de Madrid, creo que hay cierta desesperación y están viendo, bueno, pues cómo ahora Madrid baja, pero realmente los que más bajan son ellos. A mí me parece también curiosa la información de Vicente Olaya y de Luca Constantini en El País. Dice que la alcaldesa, cuando fue realizada esta propuesta delante de ella, respondió que la idea le gustaba. Si bien las negociaciones no continuaron por sus peticiones. Claro. Reclamaba que en esa lista se incluyeran nombres de personas cercanas a ella, gente de pensamiento y de fuste, como por ejemplo Rita Maestre, el concejal de urbanismo José Manuel Calvo, que es de Podemos, y la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras. Dijo que estaba muy harta de algunos, de otros lógicamente, pero que en su equipo tenían que ir estos. Parece que al PSOE no le gustó tanto esta idea y por eso no siguieron con la conversación, pero vamos, la propuesta se hizo. Sí, por supuesto. Lo que está claro es que la propuesta se hizo y lo hizo alguien con un peso muy importante. Y eso de que era informal, pues hombre, era informal ahora que no ha salido. Si hubiera salido adelante, pues hubiera tomado cauces de formalidad. O sea, que eso es una tontería. Era informal como la licenciatura en matemáticas de José Manuel Franco, igual. Lo dice, pero no lo dice. Sí. Y sí, Carmena cuando puso sus condiciones, pues ahí el PSOE ya le dijo que tampoco era tan amplia la propuesta. Pero es verdad que Manuela Carmena ya ha evidenciado en otras ocasiones que no se siente muy cómoda en la etiqueta de la alcaldesa de Podemos, ¿no?
O sea que no sería descartable que... Pero lo que pasa que una señora que ha sido juez, pero que ha formado parte del Partido Comunista de España y ha participado de alguna de los acontecimientos más aberrantes de la historia de España y de la izquierda española, pues tiene que ser catalogada como lo que es, una radical, aunque incluso algunos la hayan adelantado en radicalidad, porque reconozco que dentro del equipo de Ahora Madrid los hay incluso que son más radicales que ella, pero la trayectoria de la señora se las trae. En todo caso, estas de las noticias delirantes que demuestran un poco cómo es la política en España ahora mismo, ¿no? Porque en qué situación... Iba a ponerlo en hipótesis, en qué situación hubieran quedado sus concejales en el caso de salir esta propuesta adelante, pero lo pongo en presente. O sea, en qué situación quedan a partir de ahora los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid después de esta noticia, Miguel Ángel. Porque claro, yo me imagino a alguien del PSOE en el Ayuntamiento haciendo una crítica al equipo de gobierno y los de Ahora Madrid tapándole la boca al segundo siguiente, diciendo, pero bueno, si habéis ofrecido a la alcaldesa que vaya en vuestra lista en las próximas elecciones. Pues es que como bien dice Rafa, es que es de broma, ¿no? Es que es tremendo, qué credibilidad, cómo les ha dejado los pies de los caballos a los concejales del Partido Socialista, que a la hora de realizar cualquier crítica le dicen, no, pero si es que, claro, es que vuestro partido me prefiere a mí antes que a vosotros, ¿no? Es decir... La señora Dancausa estará hoy contentísima, ¿no? De los meses que le quedan por delante. Sí, no creo que esté muy contenta. Qué disparate, en fin. Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Tráfico complicado en Madrid? Tráfico complicado, sí. La entrada siempre en Madrid es complicada. De entrada de la capital. Bueno, hemos comentado un par de noticias de Madrid. Una de ellas era ese aumento de los contratos a dedo que ha subido el 1.166% solamente en el Ayuntamiento de la capital, con el equipo de Ahora Madrid. Y también la noticia de este ofrecimiento informal del Partido Socialista para que doña Carmena sea su candidata el año que viene. No sé si querías comentar algo sobre estaba eso. Escuchando a Miguel Ángel y no es un mensaje interno para el grupo del PSOE para que se sientan incómodos. Esto es un mensaje directamente para que se sientan incómodos el grupo de Podemos. O sea, aparte ya del mensaje de, bueno, ese adjunto que no quería colocar en la red social de Telegram, de comunicación de Telegram, pues esto es como una nueva flecha que va directamente al corazón de Podemos. Esto para desestabilizar, está claro que esto no es ni para que se sientan incómodos los socialistas, ni que ninguno vea que le dejan de lado, sino esto es un mensaje que va directamente a Podemos para que tengan una inseguridad más, una preocupación más de cara a estas elecciones municipales del 2019 que están encima. Y esto es una guerra de mensajes. Yo aparte lo que he dicho, sí que es cierto que eso también puede ser una intención y estoy de acuerdo para desestabilizar, por supuesto. Hay mensajes que, pues en definitiva, se crean estrategias pues para desestabilizar al contrario. Y ahora justamente ha coincidido en un día en el cual aparece un escrito, un dossier, una estrategia. Y aparte, pues ya de paso, me parece en este caso, pues sí, desde el punto de vista estratégico y de comunicación, me parece un acierto el Partido Socialista. Pues ya que tiene pongamos ahí a la pieza herida, pues a ver si la hieres un poquito más. Pues a mí me parece una estrategia bastante curiosa porque lanzas una flecha a tu oponente político, claro, y resulta que el PSOE es el que ha quedado en una sensación de decir, como no tengo líder, voy a ver si pesco en otros partidos. No. Con lo cual quedas peor. Líder tiene, es Gabilondo, es incuestionable. Bueno, la cuestión es si es quiere incluir para ti, Ana, pero un segundo. No es eso lo que parece. O sea, de cara al exterior lo que se ve es un poco lo que dice Pedro, que ¿quién manda en el PSOE de Madrid? No, lo que han ofrecido es un puesto en las listas. O sea, no es liderar. Gabilondo, vamos, eso sí que sería un error estratégico. Y por lo que he leído no es lo que estás indicando. Lo que he leído es que ofrecen entrar dentro de las listas. Sí, pero ofrecen una señora que es de otro partido. Claro, pero por lo que he dicho antes, que esto es un ofrecimiento al aire, pero con la intención de desestabilizar a otro grupo político y de cara también a la opinión pública, pues queda como un poco desastroso como está la situación de Podemos.
simplemente porque ahora mismo pues existe. Sobre todo porque esa Manuela renta, Carmena no ha dicho que no ha dicho no, yo me quedo en este partido que... No, al revés, le gustó. Claro, ya es que sangre aceptó corre por mis venas, ¿no? aceptó No, la no. reunión y... No, es que hay ciertas cosas que puedes contestar o no. Y de todas las maneras, todavía queda recorrido, las elecciones municipales queda muchísimo y desde luego pues el Partido Socialista y Podemos se disputan el mismo electorado. Entonces, pues es una guerra con el voto, simplemente. O sea, a mí me parece que ha quedado peor el PSOE que Podemos. Pero No, bastante peor, vamos. yo creo que... sencillamente que no. Y además, o sea, con el caso Cifuentes, que ha sido gravísimo, es gravísimo, está enroscada y que no acaba de dimitir y que bajo esa situación Podemos no recoja el guante y pueda liderar la oposición, el movimiento de la oposición, pues... Ya. Yo te invito, Ana, a que cuando tengas ocasión y veas a Concepción Dancausa, Sí. a Causa. Causapié, Purificación Purificación Causapié. A veces las confundo. Sí. Cuando veas a Purificación Causapié, le preguntes qué cuerpo se le ha quedado después de conocer esta noticia, a ver si ella está más próxima a Pedro o está más próxima a ti. Claro, pero luego Independientemente depende también de la inteligencia política de cada una de las personas que configuran la lista. Sí, claro, No, pero bueno, eso yo sí. creo Y que, con Ana, estarás de acuerdo en que para los concejales del Ayuntamiento de Madrid no les ha dejado Menudo bien. papelón, Es vamos. decir, Que ya no. no estamos Les hablando de dejan 2 partidos. meses. Ya, es que estoy segura, es que vamos, pondré a mis 2 manos ahí a nivel profesional, comunicación, estrategia, y estoy segura que eso lo han comunicado a su propio grupo, que es un mensaje única y exclusivamente para desestabilizar al contrario. Carmena, estoy segura que no va a decir, o sea, es que no va a estar. Entonces, ¿se lo han comunicado antes o después de mandar el mensaje? Porque claro, luego después también Causapié debe decir, pues oye, sí, acepto que hagáis Pues por eso, porque no me sé parece si... una buena maniobra. No, voy a ¿no? insistir sobre lo mismo. Existe luego determinadas personas dentro de los partidos políticos que suelen ser, a ver cómo lo diría, pues lo he dicho antes, más inteligentes o menos inteligentes a la hora de desarrollar las estrategias. Vamos, que Puri Causapié es cortita, ¿quieres decir o no? No. No. Yo no he dicho es eso, una Rafa. conclusión mía Yo no he equivocada. dicho eso, no he dicho pero eso. a lo mejor algún oyente ha sacado la misma conclusión, quién sabe. Yo no he dicho eso. Bueno, en los próximos meses, en todo caso, veremos a ver cómo se sustancia esto, si es que finalmente ocurre, porque lo que dice la información es que doña Manuela Carmena todavía no ha dicho que no. Lo que dice es que las conversaciones se interrumpieron, pero no. Bueno, ha yo dicho creo que no. en el fondo, yo me imagino que ella se siente halagada. Sí. Tampoco sabemos si se va a presentar a nuevas elecciones. Yo pienso que sí que se va a presentar. En cualquier caso, imaginemos que no se presentará. A ella le interesa que por lo menos existe la duda de que se va a presentar, porque si ella dijera que no se presenta, imaginemos su partido, que bueno, si hay algo que les une, es que realmente Carmena es una persona que atrae votos. Es decir, yo pienso que si hubiera elección de partidos, no creo que ahora Madrid ganara. Pero luego que si no está Carmena, muchísimo más complicado ganar. Entonces allá, para mantener esa estabilidad dentro de su grupo y que los concejales, no sé, muchos de ellos no se vayan al monte y retenerles, es que tengan la idea de que puede repetir y de esa manera ellos piensen que, bueno, pueden volver a revalidar sus cargos. Bueno, pues uno de los asuntos del día también, luego pasamos a hablar lógicamente de Cataluña, pero lo ha anunciado antes Ana y tiene mucho que ver con esto. La Dirección Nacional de Podemos dijo ayer que es un asunto de la máxima gravedad a la hora de calificar la alarma y conmoción que sacudieron el día al partido cuando se filtró el documento por el que Carolina Vescansa abría negociaciones con Íñigo Errejón para urdir supuestamente un plan que desbancara a Pablo Iglesias del liderazgo de Podemos. Esa descripción, manifestada oficialmente por el equipo de Pablo Iglesias, la de que es un asunto de la máxima gravedad, apuntala a la creencia interna de que el plan no solo estaba liderado por Vescansa como impulsora, aunque la señalan como redactora del documento, sino que sospechan que también estaría involucrado directamente Errejón, aunque él lo niega, obviamente. Ayer dio una rueda de prensa diciendo lo mismo, que era una vergüenza, que no se podía consentir, tal. Un extremo que el diputado madrileño, como decimos, rechazó y del que se desmarcó en público, señalando que el texto es delirante y de todo punto inapropiado. ¿Vosotros creéis que estaba Errejón en el ajo? Yo no sé si está Errejón en el ajo. Lo que yo pienso es que no se hace una propuesta así de clara si no se tiene cierta perspectiva o cierta confianza en cómo lo va a recibir el destinatario. Claro. Es decir, me parece muy difícil pensar que el equipo, porque Carolina Vescansa también echa balones fuera, el equipo de Carolina Vescansa haga esa propuesta si no hay unas conversaciones previas o un clima previo para que eso sea bien recibido entre el entorno
de Errejón. Y desde luego el distanciamiento entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias es evidente. Hombre, pero hay diferencia entre Errejón y Vescansa. Sí. Vescansa está fuera. Y Errejón se supone que va a ser nombrado candidato a la Comunidad de Madrid, se supone, ¿no? Sí, pero yo insisto, a mí me parece muy, muy arriesgado por parte de Vescansa que trabajen, tan siquiera trabajar en un documento así si no tienen cierta confianza en cómo lo recibiría Errejón. Uh-huh. A mí me parece muy, muy poco fácil de creer que no supiera nada Errejón. Yo creo. Sí. Coincido plenamente con ella. Es muy difícil elaborar un documento así si no ha habido unas negociaciones previas. El hecho de que Errejón quiera elaborar su propio equipo es evidente, y de eso ya hubo un enfrentamiento justamente por eso. Sí. Que en Podemos también hay varias, digamos, corrientes, ideas, y eso hace todavía mucho más difícil a veces llegar a determinados acuerdos. Que existe un alma social, vamos a llamarlo socialdemócrata en Podemos, frente a otros grupos más a la extrema izquierda, pues también es evidente. El liderazgo de Pablo Iglesias no acaba de cuajar, es algo que dentro del partido está de alguna manera constatado, y el hecho de que Carolina Vescansa, como socióloga, conoce perfectamente también como los datos que para realizar un informe que le dan las encuestas, conoce y sabe de ese hecho. Yo creo que realmente el último Congreso Vistalegre se perdió una oportunidad para poder valorar este hecho. Pero una vez que ya ha pasado, pues, y tal como se cerró, pues de alguna manera se vuelve a abrir otra vez ese frente. Creo que evidente que esas negociaciones, no lo sé, pero para elaborar un documento así algo han tenido que hablar, y bueno, y ahora veremos a ver las decisiones que toman desde la directiva. Bueno, quiero aclarar, Ana, perdóname, sí, que Vescansa ha eludido cualquier responsabilidad en la autoría del documento y ha responsabilizado a su equipo. A su equipo. Es que es de haberlo hecho y de haberlo difundido. O sea, los equipos hoy están quedando todos muy bien. Ya. Lo que pasa es que ha salido desde su teléfono móvil, claro, en el Congreso, y sí que es cierto que Carolina Vescansa a día de hoy pues tampoco tiene equipo. No tiene equipo porque se lo quitaron cuando la delegaron. Sí, sí. Así que, pues evidente, lo que constata es esas corrientes que hay, y que por otra parte hay un problema en Podemos, y en parte tiene que ver con el liderazgo de Pablo Iglesias, y creo que debería de alguna manera plantearse que ninguna persona está por delante de los proyectos políticos. Y eso que tú estás diciendo, que es así, que efectivamente es un liderazgo que se ha venido abajo, sobre todo últimamente, tiene un elemento clave, que es la posición de Podemos en el tema de Cataluña, que ha sido un asunto que ha terminado, digamos, de dividir al partido. El tema de Cataluña es un tema que fractura a todos los partidos de izquierda. Sí, claro. A todos los partidos de izquierda. Y a Podemos en particular lo ha hecho polvo, sí. Y ha sido una estrategia, y esto lo he dicho en innumerables ocasiones en esta mesa, que una vez planteada una campaña electoral tienes que sacar un tema principal. Y ha sido un acierto, pero una irresponsabilidad desde el partido del gobierno sacar el tema identitario, el tema territorial, para tapar el tema de la corrupción y el tema económico, porque ha roto el país. Y en este tema, pues bajo esa crisis económica, al final, los que podían haber liderado otra forma de salir de la crisis, otro proyecto de país, pues por el tema territorial se les ha llevado por delante, y la bofetada ha sido tremenda. Y evidente que el tema catalán, pues a Podemos principalmente le ha dado irremediablemente. Yo creo que el tema catalán efectivamente le ha hecho mucho daño a Podemos, pero aparte de eso, yo creo que Pablo Iglesias ya ha tocado techo. Realmente el objetivo de Podemos es ser el partido predominante de la izquierda, y con Pablo Iglesias es muy complicado y pienso que ha tocado techo, y no ha conseguido arrebatarle ese dominio, ese ser el partido predominante con respecto al Partido Socialista.
Y por otro lado, sí que Errejón, Vescanza, que bueno, pues representan un aire mucho más socialdemócrata, más moderado, sí que podría tener muchísimo más futuro. Y yo creo que bueno, pues esa es la estrategia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 8:56 minutos. Continuamos en la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9 de la mañana y 2 minutos. Vamos a continuar en directo. Seguimos en directo en la tertulia, ya lo saben, con Pedro Fernández de Vox, con Rosa Cuervas, Ana Ruiz y Miguel Ángel Redondo. Bueno, ya sí, vamos a entrar en el gran tema, en el gran asunto de las últimas horas, que tiene que ver, como es lógico, con Pablo Llarena, con el magistrado del Supremo, que está instruyendo esa causa golpista separatista de Cataluña y que ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo en el que se basa para decir que ni un solo euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1 de octubre, ya que ello contradice las pruebas sobrantes en la causa, que están en el sumario, que ha dejado de ser secreto, ¿no? La parte de la malversación, sí, efectivamente, ayer se dictó una resolución, se nos notificó la resolución en la que alzaba el secreto y nos daba traslado del informe de Guardia Civil sobre pues los gastos que se han hecho con fondos públicos en el proceso. Bueno, para los oyentes que todavía no lo sepan, hace unos días el diario El Mundo publicó una entrevista con Montoro en el que este decía claramente, algo que ya había dicho por otra parte, pero que desde el Gobierno, a través de su departamento, ejerce el control de las cuentas de la Generalidad intervenida y ningún dinero público ha ido a parar al llamado Prusés. Esto contradice el informe que la Guardia Civil ha puesto en manos del juez. Correcto, efectivamente. Y que además da cantidades concretas. Sí, efectivamente. Lo cuantifica en 1.900.000... Casi 2 millones. Casi 2 millones de euros, efectivamente. Que lo distribuye pues en la que es la parte de papeletas, de sobres, de publicidad, en fin, varios conceptos. Pero Pedro, yo lo que he entendido es que ahora lo que dice Montoro, que creo que es diferente de lo que decía anteriormente, es que dice que no se ha destinado ningún dinero público proveniente del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, pero no significa que parte del presupuesto de la Generalitat haya ido a... Claro, pero si estaba bajo el control del ministerio, ¿no? La cuestión es que el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, llevaba el control de todas las cuentas de la Generalitat. Por lo tanto, es que no solo lo ha dicho en una entrevista, es que lo dijo en sede parlamentaria. Sí, vamos. Y es lo realmente grave, es que lo dijo en sede parlamentaria. Entonces, y referente justamente a lo que dijo ese día, tendrán que pedir al Congreso las actas, cosa que tampoco se pueden rectificar como las de Cristina Cifuentes, sino que lo dijo ahí, y ahora tendría que de alguna manera o ir al Congreso a desdecir lo que le dijo a sus señorías y que en aquel momento mintió y les dijo una información que no era veraz. Eso lo tendría que hacer Montoro en sede parlamentaria. Y de hecho, imagino que los grupos parlamentarios pedirán de alguna manera su presencia en el Congreso. Se lo ha pedido el juez, que es más... No, digamos, aparte más una cosa es la justicia, sí. Pero por otra parte, en el Congreso, sus señorías tendrán que pedir a Montoro que les diga si realmente lo que dijo aquel día en sede parlamentaria no era correcto. Entonces es doblemente grave, porque de alguna manera no solo por él estaba el señor Montoro, es que también estaba el señor Rajoy ahí. Tampoco desdijo a su ministro de Hacienda. Entonces, la cuestión es si realmente eso es así, les ha dado toda la estrategia defensiva al señor Puigdemont. Quiero preguntar a Pedro, porque vuestro presidente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido ya la dimisión del ministro Montoro ante la gravedad de lo ocurrido, ¿no? Sí, efectivamente. Un poco los hechos se ocurrieron de la siguiente manera. Se produce la entrevista, sale la entrevista. El lunes empezamos con las declaraciones indagatorias y entonces, ahí en principio no se hace ninguna referencia, pero el martes es el exconsejero Rull el que dice, pues fíjese usted, señorías, lo dice directamente al instructor, que no hay delito de malversación porque hasta el propio ministro de Hacienda dice que no se ha destinado un euro de fondos públicos al proceso, ¿no? Y entonces nosotros, a la salida de estas declaraciones, ya dijimos, bueno, pues entonces ya sabemos que Montoro va a ser el mejor testigo de las defensas. A partir de ese momento, el miércoles, ya es Turull el que vuelve otra vez a incidir en la cuestión de Montoro. Ayer.
Ayer mismo. Y entonces es cuando, además, hablando estos 3 días también con el abogado del Estado que está en el Supremo, que están también por su parte investigando esta cuestión, están pendientes de recabar un informe que les iban a enviar el abogado del Estado de la agencia tributaria para aportarlo, porque evidentemente la cuestión de la malversación es un delito que está ahora mismo, hasta este momento, estaba un poquito cojo de prueba. Se hablaba de los miles de millones que se habían destinado a Cataluña de fondos públicos, pero no se había establecido el recorrido exacto de la cantidad que se había dedicado al proceso. Una pregunta. ¿El fiscal no tendría que haber pedido directamente al Ministerio de Hacienda, más teniendo en cuenta que la Generalitat está intervenida antes de aplicar el artículo 55, ya estaban intervenidas sus cuentas, no tenía que haber pedido directamente, antes de tener un informe de la Guardia Civil, al ministro de Hacienda las cuentas? Pues en este caso no, porque en este caso está la abogacía del Estado personada para eso precisamente. Por eso digo, claro. Que el fiscal tendría que No, haber... el fiscal no, el abogado del Estado. El abogado del Estado, ¿vale? Claro, es que la figura es distinta. Y entonces el abogado del Estado es lo que estaba en la investigación. Claro, sale el ministro con estas manifestaciones y el abogado del Estado se queda descolocado. Claro. Pero tendría que tener esa información previa, ¿no? Digo yo. No, es que todavía no tiene el informe. Todavía no se lo han preparado. Claro, el asunto es ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que el informe de Guardia Civil que se ha conocido ayer tuvo entrada en el Tribunal Supremo el 27 de marzo. La entrevista de Montoro sale a posteriori. Inmediatamente, cuando ve el instructor que lo están alegando como posible prueba en defensiva cuando llegue el momento en el juicio, inmediatamente, que eso además también nos ha llamado la atención, ¿no? Llarena dicta una providencia diciendo: requiérase al ministro para que explique esto, porque esto no se corresponde con lo que yo ya tengo aquí entre manos, que es lo que se ha desviado de dinero público. Yo no recuerdo que esto tenga precedentes en España, ¿eh? No. O sea, llevo 20 años en el periodismo. Yo no recuerdo que un juez del Supremo haya requerido a un ministro de un gobierno de España sobre un asunto además tan grave como este. Pero perdona, es que además nosotros, con otro tema, también en el Supremo le habíamos pedido a Llarena que citase a Rubalcaba y a Rajoy. Por las conversaciones, ¿no? Correcto, Presuntas porque el señor Mas... negociaciones. El señor Mas declaró en el procedimiento, en el Supremo, que él había creado un comité A3 en el que había 3 representantes, uno suyo, otro de Rubalcaba y otro de Rajoy. Y en ese caso... Alguien dirá, ¿y qué pinta Rubalcaba en todo esto? Claro, bueno, sí. El caso es que lo pedimos y lo rechaza. Y sin embargo aquí, cuando ha habido 2 procesados que han alegado las declaraciones de Montoro para de alguna manera utilizarlas en su defensa, inmediatamente Llarena dicta esta resolución, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay 2 cuestiones claras. Primero, si Montoro no sabía, es decir, que esta cantidad es la que se había desviado de fondos públicos. No lo sabía. Montoro, me pongo en las hipótesis. Me pongo en las hipótesis. Debería dimitir por incompetente. Totalmente, claro. ¿Vale? Y si lo sabía... Por mentiroso. Pues faltaba la verdad. Con lo cual, esa es la conclusión a la que llegamos de pedir la dimisión de Montoro. Es que no tiene otro remedio. Bueno, pues al contrario de lo que les pueda parecer a ustedes, el Ministerio está muy contento. Ve positivamente esta providencia del juez, porque dice que le da oportunidad a ese departamento de aportar al tribunal todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalidad, que hasta ahora no se habían solicitado. Claro. Perdona, yo me alegro que estén contentos, porque dependiendo de la respuesta, a lo mejor se lleva una bonita querella por falso testimonio. Claro. La cuestión es Entonces, que si ellos están contentos, nosotros también lo estamos en ese sentido, ¿no? Parece y suena, o más bien huele, a que de alguna manera están llegando a un determinado acuerdo para acabar con el procés y todo el problema catalán. Sí, esa es huele. la pinta que tiene. Y vuelvo otra vez a los inicios. Y lo que he dicho anteriormente, era una estrategia, una campaña irresponsable, muy peligrosa. Y nunca he visto una operación a lo largo de la historia así para, por un lado, romper a la izquierda, desbaratar a la oposición, colocar otro tema encima de la mesa y salir todavía, aún poniendo en riesgo al Estado y al país, pues salir victoriosos del tema. Yo esa teoría tuya la veo menos, la verdad. Campaña del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular.
Hombre, yo lo veo mejor. Desde luego, lo que veo... los que han salido beneficiados han sido los independentistas y el Partido Popular. Pues No, las noticias que tenemos nosotros en el procedimiento no son esas, ¿eh? No son esas. Lo que pasa es que ha habido un daño colateral. Está encantado de que esto vaya por este camino, ¿eh? Luego ha habido un daño colateral con lo cual no contaban, que luego realmente el que ha salido beneficiado ha sido Ciudadanos. Pero la estrategia iba por ahí. Yo creo que lo que estamos viendo, y creo que debemos felicitarnos todos por el hecho de que España funcione así, es que más allá de las presiones políticas, el camino judicial avanza, porque esto de Llarena lo que hace es parar los pies al gobierno, en este caso a Montoro, pero no estaría de más que también se le pidiera, por ejemplo, a Zoido que explicara la actuación de los Mossos, desde que el 155 está en marcha y hemos visto que tampoco han cambiado demasiado las cosas. Es decir, que llega un momento en el que el Poder Judicial para los pies al poder político, que está intentando pues restar importancia a lo que pasa en Cataluña. Montoro decir, a lo mejor con mucha alegría, como decía Pedro, por ignorancia o por faltar a la verdad, pero que sale en sede parlamentaria y tiene, perdón por lo coloquial de la expresión, el cuajo de decir no, ni un euro de dinero público, aunque no hubiera un euro de alguna manera presupuesto oficial de la Generalitat, que dijeran es que hemos cogido 100.000 euros del presupuesto X para destinarlo a urnas, que está por ver, ¿no? Y según la Guardia Civil se ha ocurrido. Pero es que el gobierno de la Generalitat lleva financiando el separatismo a través de subvenciones a medios de comunicación, a entidades afines, a Omnium, a ANC, a todas decenas de entidades que han estado haciendo propaganda, mandando el buzoneo del proceso. Entonces, que el ministro salga a decir no ha habido ni un euro de dinero público es tomar el pelo a los españoles. Y por lo menos ha llegado el juez Llarena y le ha dicho, vamos a ver, usted dice que no, pues venga aquí y explíquemelo. Claro. Porque dice Montoro, estamos muy contentos porque nos han pedido pruebas que hasta ahora no nos habían pedido. Hombre, no sé cómo discurren los procedimientos judiciales, pero no habría estado de más que desde el Ministerio de Hacienda, más aún cuando está aplicado el 155, sin que el juez Llarena lo tenga que pedir, se ponga a disposición de la justicia todas las cuentas de Cataluña, ¿no? Sin que haga falta ese requerimiento. Si toda la explicación del ministro, como antes decía Miguel Ángel, es que no era del FLA, sino que era de otro sitio, pues es que al final es que lo mismo nos da a la ciudadanía público, que esté en una caja o esté en otra caja. Pero si además, es dinero público, es dinero público. Pero además es que el informe no cierra la cantidad. Dice una cantidad concreta, pero no cierra la investigación en cuanto al dinero, porque reconoce la Guardia Civil que ha llegado en este momento hasta donde han llegado. Claro. Claro. De hecho, hay un informe en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, aportado por la Abogacía del Estado, donde se explica los miles de millones que se han destinado a Cataluña, aquellos aquella parte que viene del FLA y que viene de otras partidas, aquellos que son fondos finalistas, aquellos que no son fondos finalistas. Bueno, hay dinero para repartir, pero bueno, si son miles de millones a expuertas. Entonces, claro, la Guardia Civil dice, no, yo he llegado hasta donde he llegado. Ya veremos a ver si sale más dinero por algún sitio. De momento son 2 millones. Pero yo tampoco entiendo muy bien la postura de Montoro. Es decir, el Ministerio de Hacienda tiene unos procedimientos de control, de fiscalización sobre todos estos fondos. Bien. Pueden haber hecho perfectamente su trabajo, pero estamos hablando de miles de millones que han ido destinados a la Generalitat. Que la Generalitat haya hecho algún tejemaneje y haya conseguido desviar una parte de eso a la tal, es que no me parece que sea demasiado complicado hacerlo. Claro. Es decir, es que tampoco creo que sea demasiado complicado, por muy bien que controle el Ministerio de Hacienda, pero bueno, es a través de, no sé, por facturas falsas, lo que sea. Es decir, hay muchas maneras de saltarse la ley, ¿eh? Pero es que no acabo de entenderlo, de verdad, perdonadme, pero no lo entiendo. ¿Cómo se puede elaborar un informe sin ir a la fuente principal sobre que es el Ministerio de Hacienda, de haber contrastado esa información? Y más sobre una autonomía en la cual sus cuentas están fiscalizadas. No lo entiendo. Quiero recordar a nuestros oyentes y espectadores, que es un dato que va a venir bien, que el ministerio que dirige Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña en el año 2015. Estamos en 2018, ¿eh? Han pasado 3 años. Esta medida se adoptó porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad que se prestaban precisamente a asuntos no amparados por la ley. Este control específico estaba amparado por la ley de estabilidad. Sin embargo, la medida se endureció en julio del año pasado, pero estaba vigente desde el año 2015. Antes del 155, mucho antes.
Las fuentes de Hacienda consultadas explican que una vez que se llega ahí, a julio, se tiene un grado de trazabilidad muy grande de los compromisos de pago y de los pagos finales que realizan las entidades de crédito, ya que abarcan a toda la administración de la comunidad autónoma. Claro, pero si es que la cuestión judicial será en este sentido muy rigurosa e irá al detalle. Pero vamos a ver, antes de que se endureciera ese control de las cuentas, que quizá desde 2 meses antes, desde julio de 2017 hasta el famoso referéndum, se hayan podido controlar mejor las cuentas y sea más difícil probar que ha habido utilización de dinero público. Pero antes, es que, vuelvo a repetir, es que hemos visto al consejero de Exteriores, al señor Romeva, pasearse por Europa autodenominándose ministro de Exteriores. Es que hemos visto cómo la Generalitat, con ese control de cuentas desde 2015, que es que nos da igual, pues un control muy mal hecho. O sea, si es que lo que nos quiere vender Montoro es que el dinero público no se ha utilizado para el independentismo, y no solo se ha utilizado, es que es para lo único que se ha utilizado. Pero si es que Cataluña ha dejado de pagar a los proveedores, es que Cataluña ha dejado de hacer política social, de comedores, de dependencia de sanidad, y todo el dinero lo ha dedicado a esto. Si el propio gobierno declaró la disolución de las embajaditas, ahora que eso, ¿con qué se pagaba? Con dinero de voluntarios, donaciones a fondo perdido de los separatistas. Respecto a las embajadas, entre comillas, hay 120 delegaciones de comunidades autónomas fuera, en el extranjero. No son todas catalanas, o sea, hay representaciones de Andalucía. Claro, pero las andaluzas no hablan del país andaluz. Es para visibilizar y también ayudar a sus empresas a que puedan encontrar nuevos mercados y darse a conocer, pero no son exclusivas solo de Cataluña. Claro, Ana, pero Cataluña por eso, habrá unas 20. Claro. Hay 120 delegaciones fuera pero de si España. las delegaciones autonómicas están fenomenal para promocionar el turismo, para promocionar la inversión extranjera. El problema es, que es lo que ha ocurrido en Cataluña, cuando tú, en lugar de darle el uso para el que han sido creadas, que es para promocionar una comunidad autónoma, las utilizas para hacer propaganda de un país inexistente, de un proceso inexistente y de una supuesta represión estatal que tampoco es cierta. Y entonces llega un momento en el que te cierran, y tarde lo han cerrado. ¿Pero eso con qué se financiaba? Que lo explique el señor Montoro. Eso no lo sabemos. Señor letrado, una pregunta. Que creo que es importante. Si quiere, lo puede responder después de la publicidad. Muy bien. Vamos a seguir un poco la línea del maestro Julián Lago. Julián Lago, que en paz descanse. Fenomenal. A la posición que representa Vox, a la acusación particular de Vox, ¿le ha sorprendido gratamente la actitud del juez Llarena en lo que lleva de instrucción de este proceso? No me responda ahora. Hágalo después de la publicidad. Son las 9:20, la tertulia de Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. El Poder Ejecutivo, en este caso, que no estuvo a la altura de lo que requería la situación y de la gravedad del momento. El gobierno de Mariano Rajoy no estuvo a la altura, la oposición tampoco estuvo a la altura, porque sí hubo unidad para aplicar el 155, pero esas condiciones, las exigencias, que lo hablábamos el otro día, alguien me decía, lo que tenía que haber hecho Mariano Rajoy era decirle a Pedro Sánchez, si tú no quieres aplicar el 155 si afecta a TV3, yo lo aplico en solitario, que podía, y le explico a la opinión pública que es que el Partido Socialista se niega a que se toque TV3, y a la opinión pública que decida. Mariano Rajoy no actúa así, entonces el poder político no estuvo a la altura, y vemos cómo el poder judicial, personificado en este caso en el juez Llarena, y gracias a la actuación de la acusación particular de Vox, pues está poniendo las cosas en su sitio, está recordando tanto a los separatistas como a futuros separatistas, a futuras generaciones de separatistas, como a muchos países de Europa que quizá no eran conscientes de la fuerza de España, pues decir, da igual quién esté en Moncloa, da igual quién esté en el Congreso, España como Estado, ¿no? Es un
Estado de Derecho que funciona, una maquinaria potente que no se frena y contra la que los separatistas que han llevado a cabo este golpe de Estado no van a poder. Y eso es bueno para España. Ayer uno de los que parecía más envalentonados de los golpistas es Jordi Turull, ¿no, don Pedro? Que incluso se atrevió, no sé si pensó por un momento que estábamos en Caracas o en La Habana, y le dijo al juez Llarena que el juez le había convertido a él en un preso político. Sí, bueno, este reproche que hace al instructor viene ya de atrás, de otra declaración anterior, donde Turull le dijo al instructor, señoría, yo creo que me da la sensación de que está todo escrito. Y entonces el instructor le contestó, mire, usted opinará lo que quiera, yo no voy a debatir con usted, pero no está todo escrito. Y ayer, fue cuando antes de ayer fue Rull, ¿no?, el que le dijo eso sí, efectivamente. Eso es. Rull ha sido tal vez el más duro, junto con Turull, los dos, a la hora de las expresiones. Y en el caso de Turull, pues igual lo mismo, es decir, que le acusó de haberle convertido en un preso político y que dejase ya de intervenir la justicia en la política, así se lo dijo. Le recordó que el Supremo no puede decir quién debe ser candidato a presidir la Generalidad. Me imagino que el juez le diría que nunca ha estado en la intención del Tribunal Supremo decir quién tiene que presidir. Lo que dice es quién no puede presidir o quién no puede ir al acto de investidura. Pero ayer el magistrado no contestó tampoco, sí, claro, es decir, simplemente le escuchó porque, bueno, ya además llevábamos 9 declaraciones que eran 9 mítines políticos en un tribunal y yo creo que el magistrado estábamos todos cansados y el magistrado también. Entonces al final ni le contestó, pero es verdad que Turull efectivamente pues le hizo esas manifestaciones y la verdad que fueron bastante duras en el tribunal. Miguel Ángel, ¿algo que añadir? No, realmente, decir que no dejan de ser representantes estos independentistas catalanes que, bueno, han sido representantes, digamos, que dentro de lo que es el imperio de la ley, de la Constitución, y son ellos los que, partiendo de esas atribuciones y de esas competencias que tienen, los que se están saltando a la ley. Por eso cuando estamos hablando de si es rebelión o sedición, yo creo que estoy muy de acuerdo con el pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, que en este caso hablan de que realmente no hace falta una violencia, digamos, física para realmente, pues que sea un delito de rebelión, porque realmente ellos son el poder político, ¿no? Claro, pero para esto que estás señalando, Miguel Ángel, necesitas el Código Civil que soporte que efectivamente los tiempos han cambiado. Ya no necesitas que a lo mejor seguramente pues el último intento de golpe de Estado lo tuvimos con el 23F con el señor Tejero. Entonces ya el Código Civil es el que tenemos. Y aquí tenemos el penal. Tenemos un jurista, aquí no lo podrá indicar, qué es lo que indica, y tenemos un código civil, penal del siglo XIX, es así, y indica que para... No, el código penal del 95. Del 95. La ley de enjuiciamiento criminal es la sí, que... pero aún así indica que tiene que haber una violencia que desestabilice totalmente al gobierno, de alguna manera. Eso... esa es la tesis que adopta el tribunal alemán. No solo la tesis es lo que indica también el artículo del Código Penal. Que para que haya ese delito tiene que haber una violencia pero dejemos extrema. Que sea el jurista el que lo diga. Pero ahí estás deslizando la interpretación que hace el tribunal alemán sobre la violencia. Sí, es decir, que sea una violencia de tal magnitud que pueda conseguir doblegar al Estado. Doblegar. Pero sí, es que lo indica también nuestro código. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Aquí lo que se está hablando simplemente, de hecho, además, hago un inciso, es que el Código Penal alemán, por eso yo creo que el tribunal alemán en ese sentido se ha equivocado completamente, porque si estamos hablando de un delito en Alemania de alta tradición, que es el equivalente en España al de rebelión, si se está exigiendo un nivel de violencia que sea capaz de doblegar al Estado, entonces ¿por qué existe el delito de preparación de la rebelión y el delito de la preparación de la alta traición?
Es decir, si existe el delito de preparación, ya no sería necesario. Es decir, hay como dos estadios, la preparación y la consumación. Sí. Claro, efectivamente. Con lo cual, no sería necesario que se acreditase la violencia en el sentido que estás planteando como una violencia que doblega al Estado. No sería necesario. Simplemente con hacer una hipótesis de que si se continúa permitiendo que la violencia avance hasta tal punto... Hombre. Entonces sí se podría llegar a fracturar el Estado. Por esa preparación, que los estás indicando según el reglamento alemán. Lo que yo digo es que la interpretación de la violencia del tribunal alemán es distinta a la que hace el tribunal alemán para su delito de alta traición, es distinta a la que se plantea en España para el de rebelión. Y el de rebelión no hace falta que doblegue al Estado. Exactamente, no sé si te lo sabes de memoria, ¿cuál es el artículo en el cual se indica? Es el 472. Y el 473, ¿no? Efectivamente, son, digamos, dentro del mismo título que tratan el tema de la rebelión. Que hablan de violencia, ¿vale? Pero que quiero decir que el problema no es que utilice la palabra violencia, sino cómo se interpreta lo que es la violencia. La cuestión es esa. Y ahí está el ¿Qué Tribunal interpretamos como violencia? Es que vamos a ver, por eso llevamos semanas y semanas viendo. Pero y Ana, lo que es que recuerda, antes, por favor, con Zoido sobre los Mossos y las imágenes que vemos para volver otra vez al tema de la violencia, porque es lo que va a sustentar todo, ¿no? Pero a nivel jurídico. Pero es que la propia Guardia Civil, en el informe que entregó al juez, explica que, vamos a ver, si es que hubo un asedio, es que había guardias civiles que no podían salir de las dependencias que habían investigado, que habían entrado a investigar por una orden judicial, el Juzgado 13 de Barcelona, si no me equivoco, el día que se produjeron las primeras detenciones y que se desató, digamos, todo el proceso judicial, hubo un auténtico asedio. Es que las escenas eran de violencia explicitísima. Yo no sé si ese nivel de violencia será suficiente para justificar un delito de rebelión, pero que en este proceso ha habido violencia y que en este proceso ha habido fuerzas políticas, y entre ellas la CUP y en general Juntos por el Sí o Juntos por el Sí entonces, ¿no? Que fomentaron un clima social de violencia, yo creo que eso es incuestionable. Pero, a ver, pretender que esta gente que se está saltando la ley a la torera sea rigurosa a la hora de hablar de este asunto, pues es pretender que un demente haga un razonamiento ajustado. Es decir, pues esta gente miente con toda la boca porque es lo normal en ellos. Es decir, mienten igual que delinquen, están en lo mismo. Y ayer, por ejemplo, esta señora, Dolores Basak, es consejera de Trabajo, dijo que la única violencia del 1 de octubre fue la que protagonizó la policía y la Guardia Civil. Pues claro, cuenta lo que le interesa contar. Claro, es normal. Es otro argumento que lo han repetido en varias ocasiones, ¿no? Sí, que los violentos han sido la Policía Nacional y la Guardia Civil. De ellos no se puede esperar otra cosa. Claro, como consecuencia de esas escenas en las que la policía... Vimos cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional entraban en los colegios cumpliendo una resolución judicial y intentando sacar y apartar a las personas que estaban impidiendo el que se cerrase un punto de votación. Es que en eso yo no entiendo cómo no se paralizó eso. Por eso veo que además es un grave error político, porque si llevaba semanas, meses diciendo que eso era un error, era ilegal, no iba a ir a ningún sitio porque era ilegal, estaba en cuestión algo que además está muy protegido desde la legislación europea, que son los datos de cada uno de nosotros como ciudadanos, el censo. La cuestión es el censo. Con eso, o sea, no deberían de tener acceso a ese censo electoral. Entonces, ¿para qué necesitas toda esa interpretación, entre comillas, cuando realmente estás diciendo es ilegal, no tiene una validez, no se va a reconocer internacionalmente? Están tratando con datos que no tienen el derecho de tenerlos, porque viola nuestros derechos y nuestra intimidad. Entonces ya se cae todo. No necesitas ningún tipo, ni que salga luego la policía, ni esas escenas. Nada, es que le estabas dando además oxígeno a sus reivindicaciones. Entonces, son una consecución de errores, un error tras otro, que de verdad es que en manos de quien estamos, aparte de la inanición política del señor Rajoy, durante años, para llevarnos a este escenario, tenemos la escena del 1.
Entonces, de verdad que yo cada vez estoy más pesimista con pero la situación del Pero a ver, país. es importante decir en un medio de comunicación que el 1 Sí. de octubre, ese día, como ya ha pasado otras veces en España, conviene distinguir en una democracia entre el uso legítimo de la fuerza que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del uso gratuito de la violencia que hacen los energúmenos y en este caso los amigos de los golpistas. Porque si comparamos lo uno con lo otro, vamos muy mal. No estoy comparando esto. No, Rafa, no digo que lo me compares serio. tú. Lo que digo es que los oyentes y espectadores lo tienen que tener claro. Que una es una violencia legítima que desarrollan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tendrá unos límites. Esos límites, en todo caso, los tiene que establecer un juez en un momento determinado. Pero además y otra porque- cosa es que un individuo saque una piedra y se lía a pedradas o agreda a agentes de la policía, Pero como sobre también. Pero esa además es que violencia actuó legítima esa hay violencia- unos mandos que dicen Sí. cuándo hay que ejercerla. Esa es la cuestión. Y sobre todo, si tienes de base, ya de por sí, tienes toda la legalidad política internacional, el cual ya estás diciendo que es ilegal. No, pero es que déjalo. había Y una, aparte no iban a llegar. había una serie de hojas de ruta que estaban firmadas por los partidos políticos y habían decidido que si obtenían esa mayoría que estaban buscando en esa votación, Que no la iban a tener. ¿cómo que no? No tienen Pero todavía la mayoría yo sí sociológica. creo que el 1 de octubre se planteó mal en cuanto a que, bueno, todos pudimos ver las imágenes que se expusieron a nivel internacional, la imagen que dimos, y dimos una mala imagen. Una Es imagen decir, pésima, ese le dimos día, oxígeno. es decir, los independentistas consiguieron lo que quisieron, porque realmente Claro. consiguieron dar esa imagen de, bueno, pues cogieron Un esas estado escenas oprimido. muy seleccionadas, hablaban de un dato que aparte que es mentira, ¿no? De esos 900 heridos, que es un dato Estamos totalmente todavía falso, esperando. y consiguieron su objetivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro ejecutivo hubo una dejación de funciones. Evidentemente ha habido una dejación de funciones en 40 años, ¿no? Pero ese día yo creo que no se ejecutó Y bien. además, por una cuestión de esa que tenían, y lo dijo el Ejecutivo de la Generalitat, que es que en ese referéndum, que ya de por sí era ilegal, dieron como bueno que el tanto por ciento de si salía tanto, bueno, en este caso, considerando que saliese el sí, quedaba igual, aunque no llegara al 50%. Con que hubiera una mínima mayoría, con lo cual es que democráticamente también es que no había por respetaba. dónde cogerlo. No Y había gracias- por yo dónde estoy- cogerlo, ya estaba. Yo estoy de ya acuerdo estaba. contigo que ha habido dejación del gobierno de España, pero no en ese aspecto que tú planteas. El problema viene en que se debió aplicar el 155 bastante antes. Si se hubiera aplicado el 155 bastante antes, esas escenas no se hubieran producido, porque ten en cuenta lo siguiente, quien era el responsable de la seguridad el 1 de octubre eran los Mossos de Escuadra, y los Mossos de Escuadra iban a los colegios de dos en dos y con las manos en los bolsillos. Y Lo hemos riéndose. visto, ¿eh? Y Entonces- compadreando con los entonces, golpistas. Como consecuencia de eso, la Guardia Civil y la Policía Nacional, en cumplimiento de una resolución judicial, no tienen más remedio que intervenir. Y fueron bastante suaves. Claro. Rosa. Yo, sí, muy, muy en la línea de lo que dice Pedro, decir que también estoy de acuerdo con vosotros en que esas imágenes fueron negativas y en lo que es la comunicación Sí, la propaganda de aquel día, regalamos unas imágenes que no tendríamos que haber regalado, pero ¿por qué se dieron? Porque Mariano Rajoy salía comparecencia sí, comparecencia también, a decir que no iba a haber consulta. ¿Hacía algo para evitar que hubiera consulta? No. Pero como había dicho que no habrá consulta, el día de la consulta, cuando comenzó la consulta, tuvo que pararla. Y como ha dicho Pedro, quienes estaban al frente y quienes tenían que haber conseguido evitar esa consulta, cerrar los colegios, que no se abrieran los que todavía no se habían abierto, eran los Mossos de Escuadra, que hicieron una dejación de funciones, eso sí que hicieron dejación de funciones, y tuvo que actuar la policía. Y esas imágenes que se vieron de la policía cargando contra los manifestantes son las imágenes más suaves que se pueden haber visto y que se habrían visto en cualquier país si hay una resistencia a la policía y a la autoridad, porque estaría bien recordar a la gente para situaciones futuras que si tú te resistes ante la policía va a cargar, y que una carga policial no es pacífica ni es ni son unas caricias. Una carga policial es esencialmente violenta. Porque Y está viene diseñada después- precisamente y viene para después eso. de que te hayan Y viene avisado. después de que te hayan avisado una vez desalojen esto, dos veces desalojen esto, tres veces desalojen esto, y cuatro, si no desalojan vamos a cargar. Y si tú
en una carga policial te resistes, te tiras al suelo y te pones Pues te dan a hacer con la porra, la que es lo que tienen cucaracha que hacer. así boca abajo, pues entonces cogen y te arrean, porque te tienen que arrear. Y te y ya levantan está. Sí, entre es que la policía cuatro está y para eso. no es una cosa delicada, pero porque esencialmente una carga policial no lo es, como tampoco lo es cuando desocupan un edificio ocupado y como tampoco se comportan los Mossos delicadamente cuando... pues no sé, tienen que, pues claro, tienen que actuar, desalojar claro. Una zona de unos hinchas radicales de fútbol. Sí. Es que una carga policial no es delicada nunca. Que sí, pero Entonces, aún así vuelvo e insisto, si desde el gobierno, si la misma vicepresidenta del gobierno, la que estaba destinada ahí con La de la unas Operación Diálogo. oficinas, sí, había dicho ya que eso era un teatro, una pantomima, que no tenía nada que hacer, vuelven y insisten en eso. Es más, tenemos una escena que a nivel de comunicación también, propaganda del Estado, diciendo en qué país del mundo se contabilizan las papeletas dentro de una iglesia. ¿Eso da algún tipo de garantía democrática? El que tampoco están el resto de los partidos políticos para poder valorar no sé si habéis estado alguna vez en un colegio electoral a contar claro votos. que Tienen todo era que una estar, hay que estracanada, firmar unas eso está actas. evidente. O sea, era una estracanada todo. Entonces, pero eso es no que quita, si eso es eso- independiente de que a veces la policía, pues ante ciertas provocaciones, tiene que actuar, no, aunque el hecho sea una me estracanada. refiero, No, pero lo es que la dice Ana, inanición claro. política. Sí, Si claro, estás sí, sí, lanzando está un claro. mensaje a nivel interno y a nivel externo, internacional, de que no tiene validez, no tienen el censo, no tienen una mayoría social, porque no la tenían, y que realmente eso era un tema que tenían que solucionar de forma política, no vía judicial, pues al final pues acaba llegando en cosas y en derivadas Perdona, que Rosa. no controlas. Tenemos que no hacer una controlas. pausita y abordamos ya la recta final de la tertulia. Son las 9:47. Son las 9 de la mañana y 50 minutos. Estamos ya en la recta final de la tertulia. Lo estamos pasando muy bien y sobre todo creo que está siendo muy interesante el análisis de actualidad. Hoy con Pedro Fernández, Rosa Cuervas, Ana Ruiz y Miguel Ángel Redondo. Bueno, afortunadamente cada vez quedan menos comunistas en el mundo. Es una de las plagas que se va terminando. Algunos Madre quedan, mía. algunos quedan en España que nos quieren dar de tortas a los fachas, Rosa. Hay algunos, sí, este Sí. señor de la coleta, que de momento lidera un partido, sí. ha dicho en alguna conferencia que le gustaría darnos de tortas a los fachas de Intereconomía. Sí, bueno, yo no me tengo por facha, pero vamos, Yo sí. si viene aquí el Por eso señor digo, Iglesias, pues nada, iniciaremos una operación diálogo, porque no así de entrada no creemos mucho en la violencia, No, pero pero él bueno, no quiere- oye, él no nos quiere tenemos que diálogo. llevar algún golpe, Él dijo pues nos que- lo llevamos, gajes del oficio. Él dijo que quería darle Veamos. tortas a los fachas de Intereconomía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aunque hay que decir, Rafa, que esa conferencia que yo la escuché entera, Sí. en honor a la verdad tenemos que decir que lo dijo de manera bastante irónica. Era una manera un poco de sí, suya. Bueno, él tiene un porque gracejo a la hora de como hablar. que es la como muy- audiencia le reclamaba un discurso un poco más radical y entonces él de broma dijo, bueno, pues si queréis os digo que ahora cuando terminemos esto nos vamos a cazar fachas, no sé qué, aplicar la justicia proletaria. Bueno. En todo caso, lo podía haber dicho, en serio, seguramente. Pero es lo que ¿eh? pasa siempre en los medios de comunicación, que digo y repito muchas veces, que la ironía, y No se menos en la entiende. radio, no se entiende, No se y en entiende, tele efectivamente. tampoco, pero claro, hay que coger todo el contexto para entenderlo. En todo caso, me reafirmo en mi afirmación, en mi frase, y valga la redundancia, de que cada vez hay menos comunistas, por suerte, y uno de los que parece que se Igual que de empieza fachas. a extinguir Menos. es Raúl Castro, que se despide ya, se despide hoy de la presidencia de Cuba, aunque no lo crean ustedes. Pasa a página 60 años de comunismo, de dictadura, de represión, de odio y de miseria, y se adentra en un nuevo capítulo de su historia que previsiblemente va a corresponder a escribir la segunda generación del Partido Comunista Cubano, sin que nadie sepa qué le depara el futuro a la isla caribeña. De momento esa es la noticia y ya veremos lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Sí, yo he escuchado esta mañana que la oposición cubana y los cubanos que han sufrido las consecuencias del régimen castrista y muchos desde el exilio no tienen demasiada confianza en el sucesor de Raúl y dicen que... Es Miguel Díaz-Canel, sí, efectivamente, actual es el, primer vicepresidente, eso es, el nominado número para presidir el Consejo de Estado, es decir, para suceder a y Raúl es Castro. más de lo mismo. O sea, Sí, después de yo- Raúl Castro, más de lo mismo. Yo creo que el es hecho un de poco que tenga diferente. 58 años, que claro, comparado con... Tiene que son 57 años, está muy vinculado al Partido Comunista de Cuba, pero no a los todopoderosos militares. dice. Claro, no, pero el hecho de que sea más joven tampoco significa que tenga que ser más aperturista. No. Y bueno, pues las noticias que tenemos no Hombre, da él- esa impresión. Él ya públicamente, veremos. él públicamente ya veremos. ha apostado por la continuidad.
Claro. Dice, yo no concibo las rupturas en nuestro país. Hombre, yo creo que suena un poco... primero que tiene un perfil muy diferente. Uno es más joven, tiene 57 años. No ha vivido la revolución cubana directamente, con lo cual es importante. No es militar. Y claro que aparecen las personas que tienen que liderar cuando salen de un régimen, es alguien de dentro del régimen. Y si no, miremos nuestro momento de transición española. Me parece que el señor Adolfo Suárez no vino del Partido Comunista ni del Partido Socialista. Era alguien del régimen. Entonces, demos pero era del régimen y juró los principios del movimiento. Exactamente. Entonces, demos una oportunidad y veamos. Desde luego sí que es un perfil totalmente diferente. Y evidente que tiene que ser alguien del como sería del movimiento que tuvimos en España y veamos cuál es el futuro que tiene para la isla. Pero yo lo veo como algo positivo. Uh-huh. Es que ser comunista en el siglo XXI... Yo reconozco que tiene mérito. Pues hombre, dada la crisis global que tenemos, si tú crees, Ana, que la situación de los trabajadores, que creo que se equipara cada vez más a las del siglo XIX, no sé yo, si volvemos otra vez a reivindicar... La solución es el comunismo, ¿tú crees que puede ser? La solución es que esto es un conflicto de clases. ¿Ah, sí? Y hay alguien que está perdiendo. Mira, lo dijo el señor Soros, y me parece que el señor Soros no creo que sea muy comunista, pero dijo, esto es un conflicto y nosotros vamos ganando esta lucha de clases. Es más, dijo, mi secretaria paga más impuestos que yo. Ya. Hombre, hay una situación en la cual los trabajadores ahora mismo, en pleno siglo XXI, están en una situación equiparable a la del siglo XIX. O sea que algo pasa en el mundo y algo habrá que hacer. Bueno, pues los que no vayan a votar a Vox, que prácticamente es la minoría, porque prácticamente yo creo que ahora mismo... Bueno, a ver. España debería votar a Vox, que son los que estáis defendiendo a nuestro país. Eso es lo que pienso yo, pero claro, no sé, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Los pocos que no voten a Vox, que apuesten por el comunismo. Yo votaría a Ciudadanos, si me lo permitís. Claro. Aquí cada estaría uno estaría bueno, Miguel Ángel, que no votaras a Ciudadanos. Lo que no hay que hacer en ningún caso, sobre todo porque no es posible, pero aunque lo fuera, no votar al señor Soros, como ha dicho Ana, porque entonces vamos mal. Entonces mira, desestabilizó el euro, oye. Al señor Soros le gusta desestabilizar. Tiene su perfil. Y luego no concede entrevistas, mandan notas de prensa, pero no concede entrevistas. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias, Ana Ruiz, por estar con nosotros. Gracias, Rosa. Un placer. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias a Vox por todo lo que estáis haciendo en el Supremo. Como siempre digo, también un honor para nosotros. Y gracias, Miguel Ángel. Un placer. Lo dejamos aquí de momento, porque a las 10 están las noticias y luego seguimos en el magazine de Buenos Días España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. La tormenta interna de Podemos ha desbordado los márgenes del Partido Morado y ha provocado reacciones en otras fuerzas políticas. Desde el Partido Socialista, su secretario general, Pedro Sánchez, en Telecinco, aunque se ha mostrado respetuoso con los procesos internos de otro partido, ha aprovechado, por un lado, para criticar a Pablo Iglesias y, por otro, para tender la mano a Podemos en la Comunidad de Madrid. Yo lo que sí que le puedo garantizar es que soy muy respetuoso con la vida orgánica de los partidos, en este caso de Unidos Podemos. Yo lo que espero es que se aclaren, que tengan en cuenta, bueno, pues que en Madrid tenemos una oportunidad muy importante desde todas las formaciones progresistas de dar un vuelco, un cambio a más de 20 años de gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero insisto, soy muy respetuoso con la vida orgánica de otros partidos, a diferencia del señor Iglesias, que no ha parado de hablar de la vida del Partido Socialista, ¿no? Sin embargo, para el partido en el gobierno, la propuesta del equipo de Vescanza para desbancar a Pablo Iglesias pone de manifiesto la fractura interna y las malas relaciones que se viven dentro de Podemos. En Radio Nacional, Andrea Levy, vicesecretaria del Partido Popular. Lo que es constatable es que en Podemos hay una debilidad para la canibalización interna, que si me lo permite es asombrosa y pasmosa, ¿no? Yo me sorprende que un partido que nació de esa fraternidad y amistad que nos hacían creer, ¿no?, que eran todos una pandilla, pues ahora de repente a lo que se dediquen es a su propia aniquilación interna, ¿no? Miramos también al exterior porque el presidente francés Emmanuel Macron se reúne este mediodía en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Dentro de su agenda, intentar impulsar las reformas en la eurozona, esa mayor construcción europea que ha reclamado hace escasos días ante la Eurocámara el propio Macron. Está previsto que ambos comparezcan ante los medios en torno a la 1 de la tarde, mientras el que fuera primer ministro galo, Manuel Valls, aquí en Madrid, se ha referido precisamente a la encrucijada que vive Europa.
tenemos que avanzar, y no soy muy optimista de momento, tenemos que avanzar sobre la zona euro, sobre el proyecto de presupuesto para la zona euro. Son las proposiciones francesas, pero las compartimos, por supuesto, con los alemanes, con los españoles, con los matices, por supuesto, de cada país. Pero luchar contra el paro, luchar por el crecimiento, invertir en la innovación, en la universidad, eso es el proyecto para Europa. Pero Europa tiene que hacer otra vez política. Y vamos también con Cuba, donde este jueves se va a conocer el resultado de la votación a la propuesta para que el actual primer vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, sea ya sucesor efectivo de Raúl Castro. Este era el momento en el que se proponía su candidatura. En nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Díaz-Canel cuenta con una rica trayectoria, acorde con la generación nacida después del triunfo del 1 de enero de 1959. La información de los mercados en tiempo real. Avances para el IBEX del 0,31%, que se coloca por tanto en 9.887 puntos. En el caso del Eurostock hay prácticamente indicador plano con un recorte tibio de 4 centésimas hasta 3.489 puntos, mientras el DAX alemán es la otra gran plaza europea con números rojos, abajo un 0,13%. La bolsa germana se coloca en 12.574 puntos, sube un 0,17%. El CAC parisino está en 5.389 puntos y en Londres el FTSE avanza con más fuerza, un 0,25% arriba, para colocarse en 7.335 puntos. Miramos también a las divisas, donde vemos como un euro se cambia por 1,2386 dólares y por 132,90 yenes. Y en el ámbito de las materias primas hablamos de subidas, son casi del 1% para el barril de Brent, está en 74,24 dólares, mientras que el barril de tipo West Texas gana un 0,93% y se coloca en 69,13 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. Los residentes en nuestro país han emprendido casi 194 millones de viajes en 2017. Es un 6,5% más que un año antes. El gasto supera casi en un 7% el desembolso global de 2016. Además, hay que recordar que la mayor parte de esos viajes, el 91%, se han efectuado dentro del territorio nacional. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Es el despiste de... ¿Se puede decir despiste? Yo ya no sé si es despiste. Bueno, ella, lo que ha dicho Vescansa, ¿sí?, es que ella no es la autora del documento, que es su equipo, y que además su equipo, además de elaborarlo, lo ha filtrado. O sea, lo ha dejado todo, digamos, en la responsabilidad del equipo. Pero ¿cuál es el equipo de Vescansa? Claro, no sé. Lo que está claro es que hay división. Eso yo creo que sí se puede titular, ¿no? Claro, sí. La división en Podemos, y sobre todo que haya un sector que quiere dar es que iba a decir el sorpaso, que es la palabra que me viene a la cabeza, pero claro, no puede ser utilizada. Pero vamos, que le quieren dar puerta a Pablo Iglesias, definitivamente, y hacerse con el poder. En fin. Hombre, a mí, perdona, Fernando, sí. Me parece bastante creíble, la explicación que ha dado en las últimas horas Íñigo Errejón de que las conversaciones que él ha mantenido con Vescansa, conversaciones de tipo político, se deben enmarcar en su deseo de contar con Vescansa en la Comunidad de Madrid. Eso tiene toda la lógica. Ahora, de ahí a que hayan preparado el documento los dos y lo hayan filtrado ellos o el equipo, eso ya, la realidad solamente la conocen ellos. Sí, no parece que Íñigo Errejón esté por esa labor de buscar la ruptura o de desalojar de la posición de número uno a Pablo Iglesias. Pero sí es verdad que en todos estos binomios parece que terminan así en la política, ¿no? Desde González Guerra, pues al final existen estos divorcios. Hoy es un día importante. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle.
Bueno, es un día importante por muchas cosas, pero también porque es el Día Mundial de la Bicicleta. Por eso vamos, ¿sí? Claro, sí. También hay Día Mundial de la Bici. Hombre, ¿te parece raro? O sea, vamos a ver. ¿Hay un Día Mundial del micrófono? ¿Hay Día Mundial del beso y no lo va a haber de la bici? Sí, la verdad es que sí, claro. Es que tiene su lógica. Hombre, del micrófono no, pero de la radio sí. La radio sí. Es el 14 de febrero, además. Uh-huh. Día de los enamorados. Sí. Bueno, pues es el Día Mundial de la Bicicleta. No sé cómo se celebra, la verdad. Vete tú a saber. Porque antes... Limpiando la bici, a lo mejor. Claro, porque el fin de semana sí, hinchando los... Sí, claro. Los fines de semana, supongo que este fin de semana harán la fiesta de la bicicleta, que por lo menos cuando yo era pequeño se hacía. Pues yo creo que este fin de semana lo que es la maratón, por lo menos aquí en Madrid. Pues entonces, bueno, quien quiera ir en bicicleta que vaya, pero esto del Día de la Bicicleta parece que ha pasado mejor vida. Una triste noticia, Rafa, ha muerto Erin Popovich, que es la mujer de Greg Popovich, el míster de los San Antonio Spurs, que es como decir todo en cuanto a los banquillos de la NBA. Y ha sido una noticia que al mundo del baloncesto le ha conmocionado esta madrugada. A LeBron James, por ejemplo, se le han dado justo después del partido en directo y estaba realmente muy, muy emocionado, muy devastado. Y un último asunto, que además nos va a llevar a los aires, porque la tragedia del vuelo de Southwest ha sacado a relucir en las últimas horas en las redes, ¿sí? Y creo que Laura nos lo va a ampliar, sí. El temple, incluso la valentía de la capitana, un antiguo piloto de combate. Sí. Laura Mena, cuéntanos. Se llama Tammy Jo Saltz. Ella notificó que el motor del avión en pleno vuelo, 30 minutos que después de que despegaran, explotó. Este fue el motor izquierdo. Es considerada como una heroína y además comparada con el capitán Chelsea, que el piloto que recordamos que aterrizó en el río Hudson frente a Manhattan en 2009. Sí. Y bueno, de hecho, todos decían que Saltz no podía llegar a ser piloto si era mujer. Fue rechazada en la Fuerza Aérea e incluso luego, tras varios años de lucha, fue aceptada en la Marina. Y bueno, fue la primera mujer en pilotar cazas en los años 80. Caramba. Sí, una pionera. Se puede decir que ha salvado la vida de algo así como 150 pasajeros que iban, ¿no? Sí, 148, exactamente. Hay momentos ahí de la conversación y de cómo ella vivió ese momento, ¿no? Sí, de hecho ella mantuvo la calma, tuvo nervios de acero, la verdad, bastante difícil para aquel momento, y ella dijo que solo tenemos un motor, que habían perdido parte de la nave y que, el operador de la torre le preguntó que si el avión estaba físicamente en llamas y ella dijo que no, pero que había un agujero y que alguien se fue por él. Me parece tremendo que vayas con un avión, que reconozcas que el avión tiene un agujero, que solo te queda un motor y que seas capaz de aterrizar con relativa calma. O sea, a mí eso me parece una cosa fuera de... Pues sí. Además, una curiosidad es también que, nosotros nos preguntaremos ¿y cómo es que por este agujero no se fue nadie más? Y es que un hombre intentó tapar este agujero y con su espalda y estuvo 20 minutos bajo esa presión. Pues también tiene su mérito, ¿eh? Sí. Aquí hay dos héroes, sí. Bueno, además creo, según he podido leer en la noticia, a la mujer que falleció, que inicialmente fue succionada, es decir, que se iba por el agujero, tuvo que ser sujetada literalmente. Creo que uno de ellos era un bombero que estaba entre los pasajeros y otro hombre más. Entre los dos consiguieron volverla a meter dentro del aparato porque se iba, vaya. Lo que pasa es que finalmente tuvo graves heridas y no pudieron salvarla. Pero en fin, un suceso tremendo, ¿eh? Sí. Y esta auténtica heroína desde el día de hoy de la aviación. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tammy Jo Saltz. Se llama. Pues nos quedamos. Se llama, es la heroína ahora. En el principio de la noticia. Y ahora en el final, ¿cómo se llama? Se sigue llamando y se llamará en el futuro. 3 minutos después se confirma, se mantiene el nombre. Efectivamente. 10 de la mañana y 17 minutos. Llamamos como siempre a Albert Ronald Morales. Yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado solito. El que no nos deja nunca es Albert Ronald Morales. ¿Qué haríamos sin él? Albert, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, mi querido Rafael. Sí, este es un temita muy bonito. Ahí el que canta es el negrito Pastor López, que se le conoce cariñosamente como el negro Pastor López. Sí. Y esta es una canción viejísima del maestro Guillermo Buitrago, compuesta por allá en los años 30, fíjate. ¿Cómo se baila? Andrea Valencia, experta en baile. ¿Cómo se baila esto? Eso se baila juntos, con la pareja, de la mano, y se baila rapidito, se baila más movido, como... No, sí, ahora te estamos entendiendo perfectamente. Sobre todo los que te vemos.
Son las 10 de la mañana y 20 minutos. Bueno, Albert, ¿seguimos estando en época de cítricos o ya cuando entra la primavera nos olvidamos de los cítricos? ¿Qué hacemos? No, este año, Rafael, tenemos cítricos y a muy buen precio. Claro. Ayer estuve en el supermercado comprando justamente cítricos ecológicos y están a buen precio todavía. Hay una muy buena calidad y el precio que también. Y es que todavía necesitamos tomar cítricos. Claro. Todavía necesitamos fortalecer. Hay mucha gente tosiendo, bueno, los que están tosiendo y estornudando la mitad son por alergia. Es por alergia. Un poquito más de la mitad. Y la otra, el 25% es por catarro, o sea, acatarrado. Entonces hay que subir el sistema inmunitario y los cítricos nos caen de maravilla. Claro. Si tuvieras que hacerte un zumo natural de algún cítrico hoy, ¿cuál te harías, Albert? Ya me haría el de mandarina porque las vimos ayer y están deliciosas. Y ya sabe que tú y yo somos mandarineros. Somos muy mandarineros. Lo que pasa que en las últimas semanas, Albert, ha subido el precio de forma un poco escandalosa, ¿eh? Bueno, ayer encontramos unas muy económicas. ¿Sí? Y luego por privado me dices la zona para... Exacto. Para que no tenga a mí que también, por favor. Para que no tenga que pedir un crédito. Que ahora es muy difícil conseguir buenas mandarinas y a buen precio. Por eso digo que han subido de precio bastante. Encuentras unas que la piel es muy dura y por dentro es muy, muy seca. Claro. Sí, pues fíjate que yo estoy pensando que las últimas baraticas son estas que nos estamos comiendo y ya de aquí en adelante va a ser difícil, mi querido Rafael, encontrar mandarinitas baratas. Y por ejemplo, la temporada del pomelo aguanta todavía un poco, Albert. Aguanta un poco más. Es el último, tal vez con las naranjas, son los últimos que se van de cosecha, ya se acaba la campaña. Pero y fíjate que estos últimos vienen más dulces. Ah, qué bien. Porque les da el sol para maduración y entonces son más dulcecitos y menos amargos, o sea, son más sabrosos de tomar, más aprovechables. Qué bien. Bueno, Albert, hoy hemos tenido una noticia que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención y quería un poco comentarte o pedirte opinión, mejor dicho. El consumo de productos congelados creció un 3,7% en volumen el año pasado en España, superando la media de gran consumo. Son datos de Nielsen. Lo han puesto también de manifiesto los responsables de la Asociación de Empresas de Gran Consumo en el marco de la Feria Alimentaria que se está celebrando en la Gran Vía de la Fira de Barcelona. Según la plataforma de estudio del comprador AECOC, que analiza los atributos que el consumidor valora a la hora de comprar productos congelados, los compradores consideran especialmente importante que las verduras sean frescas y recién cortadas antes de ser congeladas, además de que contengan ingredientes naturales. Pregunto, Albert, ¿uno puede fiarse en general de unas judías verdes congeladas o de unos guisantes congelados? A ver, si tienen etiqueta hay que fijarse si trae algún conservante. Si trae algún elemento fuera de las judías, no las compre. Así de claro. O sea, los únicos ingredientes tienen que ser la verdura. Judía, la verdura, nada más. Si en una verdura congelada tiene algún agregado, deséchenla, porque ya le metieron algún conservante, que ya eso es complicadísimo. Por Albert, lo tanto, sí, dime, Andrea. Eso te quería preguntar. Es Laura. Sí, Laura. Sí, es que precisamente el otro día compré una bolsa de verduras congelada y lleva extracto de levadura. Y quería saber si eso es bueno o realmente es como el glutamato monosódico, que por lo visto no es bueno que lo lleve. Bueno, entre el glutamato monosódico y el extracto de levadura hay una diferencia abismal, porque el glutamato monosódico es altamente cancerígeno, mientras que este de levadura de cerveza es un poco más natural y menos agresivo. O sea, en principio no sería un problema que hubiera este extracto de levadura. Exactamente, si hay este extracto de levadura, pero yo lo prefiero que las verduras estén sin nada. Claro, cuanto más sano mejor. Simplemente congeladas, bien lavadas, picaditas, fresquitas, metidas al congelador. Eso iba a preguntar, Albert. Yo a veces hago o cocino una buena cantidad y la porciono y la congelo. ¿Pierde algo de nutrientes las verduras que se congelan, las que uno hace, no las una que vez compras? Cocidas, exacto, congeladas, ¿no? Exacto. No, solamente se pierde en la congelación, y en la cocción se pierde alrededor de entre un 15 y un 10% de las propiedades nutritivas, y eso es muy poquito. Es decir, el producto está
un 95, un 90% perfecto. O sea, por lo tanto, esa es la mejor práctica para cuando uno tiene excedentes y hay buen precio, poder guardar. Si tenemos congelador, pues poder guardar. Nosotros en nuestra casa tenemos un congelador más grande casi que la nevera, claro, porque aprovechamos cuando hay cosechas ecológicas de verduras o frutas ecológicas que están baratas, las congelamos y las tenemos en nuestra casa. Pero la congelada de la casa es una maravilla porque no se le pone ningún tipo de aditivo de ninguna naturaleza. Claro. Entonces estás comiendo un producto casi que traído de la huerta. ¿Y ponen fechas propias? Es decir, cuando congelan las frutas o las verduras, ¿les ponen fecha y ustedes mismos les ponen como una fecha de vencimiento o no? No, porque un producto congelado puede aguantar, desde que no se pierda la cadena de frío, se puede aguantar hasta un año un producto de estos. Claro. Y en un año tú te la comes porque te la comes. Obvio. Claro. En un año te desocupas todo el refrigerador, el congelador. Claro, inclusive en menos, cuando la familia es grande, en un mes ya tienes desocupado el congelador. Es decir, que siempre vamos a apostar por la verdura fresca, obviamente, porque es lo mejor, pero si no se puede consumir, pues hombre, por lo menos que esté congelada y aunque haya que cocerle luego congelarla, pero es mejor eso que apostar por una comida poco sana, ¿no? Hombre, la diferencia es grandísima. Y empacada. Y además, otra cosa importante es que si viene simplemente la verdura congelada, nada más, no tiene ninguna aplicación, pues es igual a la que congelaríamos en nuestra casa, o sea que es un producto de óptima calidad. Pues ya lo saben, amigos, hay que darle al congelado, pero hay que mirar la etiqueta. A mí me parece que eso es muy importante, Albert, Sí, mirar las etiquetitas, como siempre decimos. Es que la pedagogía de la salud empieza por mirar las etiquetas, porque es la única manera de enterarnos qué es lo que estamos comiendo y qué llevamos a nuestra mesa, a nuestra casa. Bueno, pues vamos con la receta, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga, vamos con ella porque hoy tenemos unos deliciosos, esto para los nenes, espaguetis con berenjena y salsa de tomate. Bueno, podemos afirmar, Albert, que no hay un niño en el universo que se deje ni un espagueti en el plato con esta receta. Yo sí creo, lo que son los espaguetis, los macarrones y la pizza, nada. Ahí no queda nada en el plato. Hay unanimidad, se lo comen absolutamente todo. Totalmente. Bueno, en este caso vamos a dar la receta para 2 personas, que es la que viene. Si es para más, pues se multiplica los ingredientes y ya está, no tiene más. 250 gramos de espaguetis integrales, Albert. Eso es una maravilla. Ahí ya empezamos a hacer una fórmula de maravilla. Hace Andrea, dice que no con el dedo. ¿Qué te pasa con los integrales? No he podido acostumbrarme a los espaguetis integrales. Pero son muy ricos. Sí, yo siempre los tomo integrales, la verdad. Claro. Sí. No, yo me quedo con los... ¿A que no has probado, Andrea, los espaguetis de maíz? Sí, creo que sí. Y a mí el maíz me encanta. Yo sí puedo comer maíz todos los días pero los espaguetis integrales ni los de maíz podido. Me quedo hasta con los que no tienen gluten. En ese caso, ¿podríamos apostar por unos espaguetis, por ejemplo, de sémola, Albert? Sí, por ejemplo, Andrea, que no le gustan los integrales, puede hacerlo de sémola. Claro. Y con ello ya tiene solucionado que hay una proteína y el sabor típico del espagueti está ahí. Claro, y que no es una pasta refinada, ¿no? Al ser de sémola. Exactamente, porque es que lo grave es cuando la harina con que se ha hecho la pasta es de harina refinada, que es solamente fécula y almidón en cantidad. Claro. Exacto. Vamos a utilizar una berenjena que sea grandota para 2 personas, si son 4, pues 2 berenjenas. Vamos a necesitar una latita o un bote mejor dicho, de cristal de atún en aceite de oliva, Albert. Muy bien. Mejor en frasco de cristal, ¿no? En bote de cristal, que es la manera de tomar estos productos menos agresivos. Vamos a utilizar 300 gramos de tomates maduros. Muy bien. Unas cucharaditas de salsa de soja. Qué maravilla. Le vamos a poner un chile, Albert. Qué bien, un poquito picantico. Un poquito picante. Hombre, aquí si hay niños a lo mejor lo rechazan un poco, ¿no? Y lo mejor es, cuando hay niños es mejor no ponerlo. Claro, ponerlo aparte, ¿no? En otra parte. Una rama de romero, otra de tomillo, un diente de ajo, un poquito de aceite de oliva y sal. Bueno, más fácil no puede ser. Vamos a cocer la pasta en una olla grande con agua hirviendo y las cucharadas de salsa de soja. Arrancamos ahí las hojas de las hierbas, las picamos junto con el chile y el ajo, lavamos bien los tomates, los pelamos y cortamos en daditos, lavamos la berenjena, la cortamos también en dados, freímos la berenjena hasta que esté pochadita con 3 cucharadas de aceite de oliva, incorporamos la mezcla de las hierbas, el chile, el ajo, la salsa de soja,
Por último, añadimos el tomate, lo rehogamos todo bien, escurrimos bien la pasta que habremos cocido y mezclamos inmediatamente en la sartén con la salsa de tomate, la berenjena, las hierbas y le habremos puesto también el atuncito. Lo movemos todo bien y servimos el plato poniéndole un poco más de romero por encima. Vaya receta riquísima, ¿eh? Y además, fíjate que esta receta no se gasta más de 15 minutos haciendo una ama de casa que va deprisa. 15 minutos en tiempo y en dinero, no creo, menos de 5. No creo que llegue ni a 4 euros, yo creo. Sí, por ahí. Esto es bueno, bonito y barato. Sí. Bueno, pues a ver, ¿qué tiene esta ricura? Porque fíjate que esto se lo comen los niños desde el añito hasta los niños de 90 y 100 años que tenemos por ahí oyentes. Efectivamente. Bueno, pues a ver, si es pasta integral o si es con sémula, tenemos ahí un 9% de proteína. Luego el atún tiene un 24% de proteína. Y desde luego lo que tiene es sales, minerales, oligoelementos, fibra, tiene micronutrientes. Y fíjate una cosa curiosa, podía pensarse que las calorías vacías pueden estar altas. Pues no, un plato de 100 gramos de esto, a duras penas tiene 130 calorías vacías. ¡Qué bien! Así es que nos podemos poner, mi querido Rafael... Como es habitual en nosotros, le podemos echar ahí una buena ración, ¿no? Podemos poner 200 gramos y es un plato considerable para estómagos como los nuestros, que necesitamos meter un poquito más de energía por la necesidad que tenemos en nuestra cabeza de tanto trabajo intelectual. Sí, para los que tenemos una gravera por estómago, ¿no? Sí, sí es cierto. Bueno. Y fíjate que otra cosa interesante es que es un plato facilísimo de hacer, totalmente económico, y tienes todas las garantías de un excelente plato. Las berenjenas, no se les olvide que adelgazan, tienen una sustancia que queman grasa, y además controla el colesterol y los triglicéridos, las berenjenas, eso también hay que decirlo. Por lo tanto, es un plato también que en cierto modo es un poco terapéutico. A mí me parece un plato como muy de esta época, donde ya no hace falta, ¿verdad?, comer tanto, con un buen plato de espaguetis con esta verdurita, te quedas estupendamente, ¿verdad? Y la parte nutritiva está totalmente cubierta, pero totalmente. Es decir, es un plato para un día caluroso como hoy, que hoy parece que podemos llegar a los 23, 24 grados, o sea, que ya toca quitarnos chaquetas, el jersey. Ya va a aparecer el verano esto. Sí. Y por lo tanto un plato de estos es ligerito, hace buena digestión y se puede tomar o al mediodía o en la cena. Vamos a dar un teléfono para más información, si te parece, Albert. Claro que sí, los que nos quieran llamar es totalmente gratuito, es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Bueno, un abrazo para los 3, los 4 que están allá y los 5 que Fernando también está por ahí, el equipo es grande, ¿eh? Un abrazo para todos, para los oyentes y hasta mañana, espero que disfruten esta tardecita que va a estar muy calientita. Igualmente, Albert, son las 10:33. Diez de la mañana y 38 minutos. Paula Cruzado, compañera, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Bueno, Paula, yendo por partes, como Jack. Esta tarde tenemos una conferencia que nadie se debe perder, lo recordamos, hablábamos ayer de ello, pero lo recordamos con Amando de Miguel, ¿verdad? Eso es, tenemos una conferencia hoy con Amando de Miguel a las 6:30 de la tarde. Ayer fue la de Consuelo Ordóñez, fue todo un éxito y queremos repetir hoy con Amando de Miguel, que la verdad es que es un sociólogo increíble y va a hablar sobre, un tema que hemos estado escuchando a lo largo de varios meses, pero no su interpretación, que es España al cuadrado. Efectivamente, Cataluña, que es España al cuadrado, hablábamos con él también, conoce perfectamente la cuestión, obviamente, y hoy a las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, en el Club de Amigos de Intereconomía, van a poder tener al gran Amando de Miguel, uno de los maestros con mayúsculas que tenemos en España para esa conferencia. Me imagino que todavía llamando al 91 616 2464 pueden estar, ¿verdad? Sí, todavía hay huequitos que, si no lo sabes, que siempre sacamos una silla para aquellas personas que se apunten en el último momento. Efectivamente. Bueno, pero este domingo, que también lo venimos anunciando, hay una excursión, hay una jornada que yo creo que es absolutamente maravillosa y el que no tenga plan todavía para el domingo, yo creo que se tiene que apuntar, Paula.
Sí, además es súper divertida, porque quieras que no, es un domingo entre amigos que, bueno, que la verdad es que hemos llamado España Tierra de Castillos, porque, bueno, mucha gente que ha venido con nosotros a visitas culturales hemos ido, bueno, pues visitando ciertas maravillas de nuestro patrimonio nacional, pero, bueno, también hay mucho que descubrir en los castillos, tienen mucha historia también viva nuestra. Y bueno, pues ahora hemos empezado a recorrer esa parte de España Tierra de Castillos. Se va a visitar la muralla de Ita, el castillo y la catedral de Sigüenza, se finalizará en el castillo del Cid en Jadraque, pero además por el camino se van a ir degustando productos típicos de la zona, ¿verdad? Sí, y además vamos a ir vamos a comer en una bodega que se llama Finco Río Negro. Sí. Y bueno, aparte de comer en la bodega, que es impresionante, nos van a hacer un recorrido por sus instalaciones, haremos una cata técnica y esto pues la verdad es que da un puntito más a esa visita de diversión, de cultura y sobre todo pues de conocer más parte de nuestra tierra. Don Víctor Fuentes es el director comercial de las bodegas Finca Río Negro. Don Víctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Creo Gracias que es a finales de los 90, ¿no?, cuando la familia Fuentes decide crear estas bodegas. Así es, en 1998 aterrizamos en Cogolludo con la idea de recuperar la tradición vitivinícola de la tierra. Ajá, Cogolludo, provincia de Guadalajara, ¿verdad? Eso es, que en otro tiempo fue muy rica. De hecho, en la propia finca Río Negro ya hubo viñedo e incluso los vinos eran alabados por Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Claro. Ya en aquella época. Son 600 hectáreas de finca. La finca son 600 hectáreas que en las orillas del Parque Natural Sierra Norte, a 1000 metros de altura, por lo cual el paraje es precioso. Y de esas 600 hectáreas, 400 son de monte. O sea, se pueden ver desde la propia bodega ciervos, etcétera, 200 de cultivo, y de las 200 de cultivo, 42 están destinadas a viñedo. La verdad es que es una auténtica gozada. Estoy viendo algunas imágenes y la verdad es que el paraje no puede ser más maravilloso, ¿verdad? Sí, el sitio es precioso, ¿no? Y además pues está todo muy cuidado. Para nosotros el viñedo es como un gran jardín, puesto que nosotros solo utilizamos uva de nuestro viñedo, elaboramos, envejecemos y embotellamos en la propiedad, y la verdad, bueno, pues que es muy muy recomendable, ¿no? Tanto la visita pues como los vinos, ¿no?, que están pues muy premiados a nivel internacional. Vinos de alta intensidad, de color y aroma intenso, profundo, complejo. En cuanto a la boca, se trata de vinos potentes, muy expresivos, con sensaciones táctiles marcadas por su notable cuerpo. Son robustos, carnosos y con una alta duración y persistencia en el regusto. Así lo podríamos definir, ¿no? La verdad que lo has definido muy bien, ¿eh? Yo la verdad que no lo hubiera hecho mejor. Sí es cierto que, bueno, yo por simplificar, ¿no?, sí que diría que son vinos que, aparte de ser muy buenos técnicamente, son vinos que están muy ricos, ¿no? Son entendibles con cualquiera, precisamente por la combinación que tiene de potencia y elegancia, ¿no? Son vinos que, por otro lado, después son muy muy elegantes. Vamos a detallar, Paula, nos escuchas, ¿verdad? Poquito. Bueno, vamos a detallar un poquito entonces en qué va a consistir exactamente lo que se va a hacer ahí, en las bodegas Finca Río Negro. ¿Se va a hacer una degustación de los vinos? Sí, así es. Nosotros la idea es, bueno, pues recibiros con una copa de bienvenida, enseñaros el viñedo, enseñaros la bodega de producción, y posteriormente pasaríamos a la bodega subterránea, a la bodega familiar de la finca, ¿no?, donde el cementerio de vinos, y ahí ya a mesa puesta realizaremos una degustación de vinos con un aperitivo y posteriormente la comida para los socios. Muy bien, don Javier, pues ha sido un auténtico placer tenerle en directo, don Víctor, perdone. Le reconozco que si no estoy es porque trabajo, pero que me apunto a otro día, porque les quiero conocer. Quiero saber, quiero probar esos vinitos y ver esos paisajes, pero al natural. Nada, además la bodega cualquier sábado, cualquier domingo está a tu disposición. Nosotros somos como los chinos, 7 días a la semana, 365 días al año, así que a tu casa vienes cuando quieras. Haremos entonces una excursión familiar y tendré el gusto de saludarle. Don Víctor, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, buen día, gracias. ¿Hay todavía posibilidad de estar presente en esa jornada maravillosa de domingo, Paula?
Pues quedan muy poquitas plazas, así que la gente que esté interesada que nos llame cuanto antes, porque la verdad es que a lo largo de esta horita, 2 horitas que llevamos trabajando, se han ido llenando ya casi las últimas plazas, así que la gente que esté interesada que nos llame lo antes posible. Pues ya lo saben, 91 616 2464, 91 616 2464. Un abrazo muy fuerte, Paulita. Muchísimas gracias a ti siempre, Rafa. 10:45. Son las meriendas con don Eduardo Molet. Les van a invitar a merendar esta tarde, sí, hoy mismo, a las 5 de la tarde, que además va a ser un día precioso en Madrid, en la calle Fernando el Católico 19, en el corazón del barrio Chamberí, Metro Quevedo, autobuses 16 o 61. No solamente les invitan a merendar, sino que les van a dar todos los detalles sobre la venta de la nuda propiedad. Don Eduardo Molet, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Más o menos es así, ¿verdad? Exactamente, es así. A las 5 de la tarde. ¿Qué es la venta de la nuda propiedad, don Eduardo? Bueno, pues mucha gente no sabe que puede vender su casa y seguir viviendo en ella para siempre. Sí. Esa fórmula, que es vender su casa y seguir viviendo en ella para siempre, es posible si se vende la nuda propiedad y se mantiene el usufructo vitalicio. Esto se hace muchísimo en países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Alemania. Lo que pasa es que en España pues no tenemos esa costumbre, esa tradición de vender la nuda propiedad. Claro. Pero vamos, en estas meriendas, que es hoy a las 5 de la tarde, lo que hacemos es reunirnos para merendar, pasar un rato entretenido y luego informo sobre las ventajas de vender la nuda propiedad y mantenerse en usufructo. Claro, lo que solemos decir, don Eduardo, en el programa Su Casa es la Inter, que pueden escuchar todos los días a las 2:30 en esta misma emisora, es que lo importante es informarse bien sobre este asunto, ¿verdad? Eso es. Para eso son estas meriendas, ¿no? Para que las personas que quieran tener información se informen y luego pues tomen la decisión que quieran, ¿no? Pero lo primero es la información y entonces en estas meriendas la gente me pregunta pues si pueden hacer obras, si es seguro, si pueden alquilar la casa, todas esas preguntas que tiene la gente, y yo les respondo encantado. Claro. Entonces, pues la verdad que lo hacemos en torno a una mesa, merendamos, no hace falta reservar ni nada, es una reunión sin cita previa, en la oficina de la calle Fernando el Católico 19, y ya le digo que la entrada es libre, es gratis, y cualquier persona pues puede venir solo o acompañado o lo que quieran, ¿no? Pues vamos a recordar entonces esos datos. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde en la calle Fernando el Católico 19, Metro Quevedo, autobuses 16 o 61. También hay un parking cerca, ¿verdad? Sí, de unos grandes almacenes. Mira, hay sitio ahora. Esta hora suele haber sitio también para aparcar, pagando, claro, la de la zona verde. Sí. Pero vamos, muy bien. Sin ningún problema, o pueden irse andando porque hoy va a ser una tarde espléndida. Don Eduardo, nos vemos y nos escuchamos a las 2:30 en Su Casa es la Inter. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Hasta luego, son las 10:52. Libros con Fernando Ballesteros. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Libros o libro? Libro. Libro y libro que habla de un gran autor de libros, que habla de Gabriel García Márquez. Porque Rey Naranjo ha lanzado en España, 5 años después de hacerlo en Colombia, el cómic del novel colombiano Gabo, Memorias de una vida mágica, con guión de Óscar Pantoja, ilustrado por Miguel Bustos, por Julián Naranjo, Felipe Camargo y Tatiana Córdoba. Gabo, Memorias de una vida mágica es la biografía, en clave de novela gráfica, de Gabriel García Márquez y llega a España con este guión y con un acercamiento bastante literario, pero también biográfico de Gabriel García Márquez. Quiero decir que lo que hace es ahondar en los aspectos más íntimos de su vida, pero no en el cotilleo, ni en cosas que puede quedar para otro tipo de publicación, sino en cómo su vida, cómo esos acontecimientos, desde que Gabo era pequeño hasta que triunfó en el mundo de la literatura, marcaron lo que a la postre es protagonista también en este libro, que no es otra cosa que su brillante, su extensa producción bibliográfica. Y el libro, Rafa, nos va llevando por los distintos periodos de la vida del autor de 100 años de soledad, su boda con Mercedes o su paso por París, así como todo el imaginario que le llevó a convertirse
en un mito. Este cómic está estructurado como la vida del propio autor en un continuo ir y venir en el terreno de los recuerdos. Dice Naranjo, uno de los ilustradores, y eso se nota en la obra, que no les interesaba, lo decíamos antes, ni el cotilleo, ni la celebridad, ni contar que García Márquez era amigo de los poderosos, ni que si Gabo pertenecía a la izquierda. Lo que les interesaba y la decisión que tomaron fue contar el punto de vista en el que la vida de Gabo toca su obra. Y por eso hay un gran énfasis en la infancia de Gabriel García Márquez en Aracataca, porque ese es el germen de 100 años de soledad y, a fin de cuentas, de todo el realismo mágico. Y el recorrido, como decíamos, va de la infancia más profunda a lo que pudo llegar la memoria del autor hasta la entrega del Premio Nobel en 1982. La obra relata el proceso de escritura de la novela emblemática de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, y las ilustraciones son expresivas y de estilo realista. La publicación está editada en papel periódico y cada capítulo utiliza una sola tinta. Con el uso de técnicas cinematográficas como el flashback, la obra lo que hace es recoger también diferentes temporalidades en un mismo relato y el lector accede de esta manera a la infancia del escritor, a su vida como estudiante o a sus recuerdos y obsesiones literarias. Bueno, pues todo esto y en clave de novela gráfica, en clave de cómic, es lo que nos encontramos en Gabo, Memorias de una vida mágica, editada en España por Rey Naranjo y con esa quíntuple autoría. Recordemos, Óscar Pantoja como guionista y como ilustradores Miguel Bustos, Julián Naranjo, Felipe Camargo y Tatiana Córdoba. Una obra más que recomendable, este Gabo, para introducirse, sobre todo a los más pequeños, en la vida y milagros del gran genio latinoamericano. Bueno, pues espléndido el libro y espléndida la crónica cultural, como siempre, con Fernando Ballesteros. Vamos a hacer una brevísima pausa. A las 11 en punto, la última hora informativa con los compañeros de boletines. Después, una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y Fernando Ballesteros. Y dos teléfonos a los que pueden llamar: 91 535 1614 o 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Las discrepancias entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez Pablo Llarena a cuenta del uso de dinero público en el procés llegan al Congreso. De hecho, el secretario general de Ciudadanos en la Cámara Baja, Miguel Gutiérrez, ha anunciado ya que han pedido la comparecencia del ministro Montoro. Nos inclinamos por crear la Guardia Civil, así que vamos a pedir la comparecencia del señor Montoro en la Comisión de Hacienda para que dé explicaciones precisamente de este requerimiento que ha hecho el juez y que nos dé explicaciones dentro del Congreso a los legítimos representantes de todos los ciudadanos. Mientras, desde el Gobierno, el encargado de gestionar la Generalitat merced a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Roberto Bermúdez de Castro, la SER se ha referido así al conflicto que tiene ahora mismo sobre la mesa por estas discrepancias con la justicia el ministro Montoro. No, yo creo que el ministro de Hacienda sabe que desde que hay un control financiero con todos los fondos del FLA, existe ese control financiero, un control estricto, y que recibe un reporte de la Generalitat semanalmente con ese tipo de certificados. Hay que recordar que entre las acusaciones que se están enarbolando contra los dirigentes independentistas se encuentra, además de la de rebelión, la de malversación. Pues bien, desde el PSC, su primer secretario, Miquel Iceta, en Antena 3, esta mañana se ha referido a estas malversaciones y a estas acusaciones que pesan contra los acusados en el proceso independentista. Yo creo que el ministro, si me lo permite, ha sido un poco imprudente, porque siempre que dices algo así, pues has de decir, pues con los datos de que dispongo, porque siempre puede haber cosas que no sepas, porque si no, efectivamente, una persona que no haya seguido las cosas se dice, oiga, pues el ministro de Hacienda, que es el que domina las finanzas, dice que no se ha desviado dinero, no puede haber malversación. Yo creo que ahí quizá el ministro tendría que haber sido más comedido, más prudente, pero en cualquier caso, quien ha de establecer si se ha producido o no esa desviación de fondos públicos es el juez en su instrucción y habrá que atenerse a lo que el juez plantee. En la deriva política del proceso soberanista, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un desayuno esta mañana ha advertido contra el poder desintegrador de los nacionalismos, que dice además no resuelven los problemas que tienen los estados en el siglo XXI. Cambiamos de asunto porque hay que hablar de la crisis en Podemos. Íñigo Errejón ha propuesto a través de Twitter a Ramón Espinar, ya saben, secretario de la Formación en Madrid, y a la portavoz Lorena Ruiz Huerta una lista de unidad para sacar, dice, al PP de la Comunidad de Madrid y construir un gobierno que sea
tarea, señala Errejón, de todos los madrileños. Como testimonio sonoro desde Podemos y ante la polémica por esa presunta intención de Vescansa o de su equipo de echar a Pablo Iglesias, solo tenemos la reacción de Rafa Mayoral y más que reacción es cómo ha eludido las preguntas de los periodistas. A mí lo único que me preocupa ahora es si el Tribunal Supremo va a vender nuestro país a las multinacionales sobre Cabify o no. Sí, pero hombre, usted tendrá una opinión sobre cómo se están comportando los líderes de su partido, ¿no? Digo yo. Ahora mismo no. ¿No le interesa? No voy a opinar sobre ¿Pero le preocupa? No voy a opinar. Y cambiamos de asunto, hablamos de España y de Venezuela, que han decidido, ya saben, restablecer sus relaciones diplomáticas, el regreso de los embajadores respectivos a sus sedes, con el fin de restituir los canales de diálogo diplomático que, ya saben, han estado interrumpidos por la mala relación que ha generado Nicolás Maduro, quien precisamente se ha referido así a este nuevo restablecimiento de relaciones diplomáticas. Hemos anunciado restablecer las relaciones, normalizarlas, sobre la base del respeto, del diálogo, de la comunicación, de las vías diplomáticas. Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Con las dos manos lo recibimos. Y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser. Creo que es un buen paso. Y ojalá con España y la Unión Europea podamos seguir avanzando en nuevos pasos de entendimiento, de cooperación. La información de los mercados en tiempo real. Claro, así se encuentra ahora mismo el selectivo. El IBEX apenas cede 2 centésimas, se coloca en 9.855 puntos. Abajo 5 centésimas el Eurostock en 3.489, mientras que pierde un 0,09% el DAX alemán, se va a los 12.581 puntos. Sube un 0,14 el CAC parisino, está en 5.387 y la que más avanza, pero lo hace de forma discreta, es la bolsa londinense. El FTSE arriba un 0,21%, se coloca en 7.333 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,2362 dólares, una moneda única hace lo propio por 132,74 yenes. Si nos centramos en la evolución de las materias primas, se mantienen los avances cercanos al punto porcentual en el caso del barril de referencia en Europa, el de tipo Brent del Mar del Norte, que gana un 0,93% y se coloca en 74,16 dólares. La otra referencia, el West Texas, arriba un 0,86%, está en 69,06 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.